La novia, en el día de su boda, vio como su suegra le quemaba el vestido de novia. Por mucho que gritara, nadie le prestó atención. En ese momento, se sintió completamente desesperada. Por suerte, todo no era más que un sueño, pero esa pesadilla estaba a punto de convertirse en realidad. La chica llevaba muchos años enamorada de su novio. Él le había prometido que se casarían lo antes posible. Sin embargo, la familia de la chica era muy pobre y la madre del novio la despreciaba por ello. So-yoon era pastelera y trabajaba en la cocina de un hotel. Era una chica amable y optimista, muy querida por sus compañeros de trabajo. Mientras trabajaba, So-yoon recibió una llamada de su novio. Su novio, Mino, había aprobado el examen de acceso a la carrera de Derecho. So-yoon estaba muy feliz y se sentía aún más orgullosa de su novio. Por la noche, Mino le contó a su madre que iba a casarse con So-yoon. Sin embargo, su madre se opuso rotundamente. So-yoon no podía imaginar que la madre de su novio fuera una persona tan terrible. Llevaban muchos años juntos y aún no se habían casado. La madre de So-yoon también estaba preocupada por su hija. En ese momento, So-yoon recibió una llamada de su novio. Se apresuró a ir al lugar donde estaba bebiendo. Después, So-yoon llevó a su novio, que estaba completamente borracho, a su casa. Era la primera vez que So-yoon iba a la casa de su novio. Al ver la gran casa, se sintió muy envidiosa. So-yoon, al enterarse de la edad de So-yoon, la aconsejó que se casara pronto. No pasa nada si los hombres se casan tarde, pero las mujeres son diferentes. Le pidió a So-yoon que no la llamara madre en el futuro. So-yoon se sintió un poco decepcionada, ya que no ser aceptada por la madre de su novio la había herido mucho. Llevaban 8 años juntos y no se habían casado, lo que hacía que esta relación fuera muy difícil. A la mañana siguiente, Ae So-ok le preguntó a su hija si la madre de Mino había dicho algo la noche anterior. So-yoon no se atrevió a decir la verdad y se inventó una mentira. En ese momento, So-yoon le estaba advirtiendo a su hijo que no bebiera tanto. Mino se enfadó mucho al enterarse de que su madre había regañado a su novia. Ese día, So-yoon recibió una sorpresa preparada por su novio. Mino le prometió que solo la amaría a ella toda su vida. En ese momento, las dos mejores amigas de So-yoon también llegaron. Sin embargo, una de ellas, Kate, era una persona malintencionada. Veía que So-yoon, que era pobre, podía ser feliz y sentía mucha envidia. Kate, cuando se fijaba en alguien, hacía todo lo posible por conseguirlo. Una vez, en una fiesta, emborrachó a Mino a propósito. Luego, sucedió algo que no debería haber pasado. Por eso, Mino estaba muy acosado por Kate. Cuando So-yoon regresó a casa, le enseñó a su madre el anillo de compromiso que Mino le había regalado. Ae So-ok sabía que su hija había esperado mucho tiempo este momento. Estaba muy feliz por ella. Mino también le contó a su madre que le había pedido matrimonio a So-yoon. So-yoon le preguntó a su hijo si So-yoon estaba embarazada. Al recibir una respuesta afirmativa, inmediatamente le pidió a su hijo que organizara un encuentro entre las dos familias. Cuando los padres de ambas familias se reunieron, Ae So-ok estaba un poco nerviosa. En ese momento, Mino llamó a So-yoon. Le dijo a So-yoon que fingiera estar embarazada. So-yoon sacó inmediatamente una suma de dinero y le dijo a So-yoon que abortara. Ae So-ok pensaba que habían venido para hablar de la boda de los dos jóvenes. No esperaba recibir tal humillación. Inmediatamente le preguntó a su hija si estaba realmente embarazada. So-yoon le dijo a su madre que no estaba embarazada. Al poco rato, Mino llegó corriendo para pedirle perdón a su novia. Sin embargo, ya era demasiado tarde. ¿De qué servía pedir perdón? Lo que más enfadaba a So-yoon era que su madre hubiera sido humillada por otra persona. Mino volvió a casa y le dijo a su madre que no iba a romper con So-yoon. So-yoon estaba muy preocupada porque su madre estaba muy triste. Sabía que había vuelto a decepcionarla. Ae So-ok sintió que era necesario reunirse con So-yoon. Le preguntó a So-yoon por qué no se había opuesto a la relación entre So-yoon y Mino durante los últimos 8 años. So-yoon respondió con franqueza que casarse y salir con alguien eran dos cosas diferentes. Ae So-ok se quedó sin palabras. Sin embargo, cuando llegó a casa, no mostró ningún signo de tristeza. Luego le dijo a su hija que no volviera a ver a Mino. Mino volvió a prometer a So-yoon que no la abandonaría. Pero Kate era otro problema al que tenían que enfrentarse. Esta mujer intrigante no dejaba en paz a Mino. Mino volvió a casa y le dijo a su madre que no abandonaría a So-yoon. Inmediatamente dijo que se iba a ir de casa. So-yoon estaba muy preocupada porque su hijo tardaba en volver a casa. En ese momento, So-yoon no sabía nada de lo que estaba pasando en casa de su novio. Hoy iba a llegar un nuevo gerente a su lugar de trabajo. Se decía que era muy difícil tratar con él, lo que preocupaba mucho a sus compañeros. Justo en ese momento, un compañero derramó por accidente la tarta que se iba a servir en el banquete del hotel. Los compañeros de la cocina estaban desesperados. Si no solucionaban el problema, podrían perder sus trabajos. En ese momento, apareció el nuevo gerente. So-yoon se sorprendió al verlo, porque este hombre le había causado una gran impresión. Ayer mismo, este hombre era un huésped del hotel. So-yoon le llevó la tarta que había pedido y, para su sorpresa, él la tiró al suelo. Lo que más odiaba era que se desperdiciara la comida. En ese momento,
Tenía muchas ganas de recoger la tarta y tirársela a la cara, pero Soyun solo se atrevió a pensar eso en su cabeza. Lo que Soyun no podía imaginar era que la aparición de este hombre cambiaría su vida para siempre. Taewo consiguió hacer otro pastel en muy poco tiempo. Sus compañeros admiraban al nuevo gerente. En ese momento, Soyun apareció allí, sin dudarlo. Le dio una bofetada a Soyun. Soyun no entendía por qué le había pegado. Soyun le advirtió que no volviera a relacionarse con Mino. Al poco rato, Soyun recibió una llamada de su hermano, que le dijo que su madre había enfermado de repente y la habían llevado al hospital. La enfermedad de Aesop tenía mucho que ver con Soyun. Soyun se sentía muy culpable hacia su madre. No podía permitir que su madre se preocupara por sus asuntos sentimentales. ¿Cómo podía romper una relación de 8 años? Pero, dada la situación, quizá lo mejor fuera separarse. Mino llevaba todo el día llamando, pero Soyun no contestaba. Después de pensarlo detenidamente, decidió que era hora de poner fin a todo. De vuelta en su habitación, Soyun comenzó a llorar desconsoladamente. Ella amaba profundamente a Mino. Mino también amaba profundamente a Soyun. No podía imaginar cómo iba a vivir sin ella. De repente, Mino vomitó una gran cantidad de sangre y se desmayó en medio de la calle. Afortunadamente, unos transeúntes lo llevaron rápidamente al hospital. Soyun, al enterarse de que su hijo estaba en el hospital, se puso muy nerviosa. El médico le dijo que Mino tenía un problema grave en el hígado. Si no se le hacía un trasplante de hígado rápidamente, su vida correría peligro. Soyun, que estaba trabajando, estaba distraída, pensaba que Mino la llamaría, pero se llevó una gran decepción. El hígado de Soyun no era compatible con el de su hijo. Al enterarse de la noticia, la hermana de Mino dio un paso al frente. No podía quedarse de brazos cruzados viendo morir a su hermano. Soyun le dijo que se centrara en sus estudios y que no se sometiera a la operación, pero su hija insistió en salvar a su hermano. Tras los exámenes, se descubrió que el hígado de la hermana de Mino no era compatible. El médico aconsejó a Soyun que preguntara entre sus familiares y amigos si alguien podía donar un hígado a Mino. Soyun llamó a sus parientes e incluso fue a visitarlos. Sin embargo, cuando se enteraron de que se trataba de un trasplante, todos evitaron verla. Esto dejó a Soyun desesperada. Soyun seguía sumida en el dolor de la ruptura y no podía salir adelante. Su mente estaba llena de imágenes de su novio. Por la noche, Soyun, deprimida, fue a casa de Kate. Le contó que había roto con Mino. En realidad, Kate era la persona que más deseaba que Soyun y Mino rompieran. Ese día, Soyun se enteró por una buena amiga de que su novio estaba en el hospital. Cuando vio a su novio tumbado en la cama, no pudo contener las lágrimas. Durante esos días, Soyun seguía quejándose de que su novio no se ponía en contacto con ella. En ese momento, Soyun se acercó a Soyun. Soyun se asustó al verla y se marchó rápidamente. Soyun la detiene inmediatamente y se disculpa. Le promete que si Mino se despierta, aceptará casarse con él. Al oír esto, Soyun se emociona mucho. Ese día, Soyun está en casa cuando recibe una llamada de Soyun. Esto la pone un poco nerviosa, porque le ha prometido a su madre que no volverá a tener ningún contacto con Mino ni con su familia. Soyun le dice llorando que ninguno de sus familiares quiere salvar a Mino. Le rogó a Soyun que la ayudara a pensar en una solución. En realidad, todo era un plan de Soyun. Sabía que Soyun caería en la trampa. Soyun le dijo a su hijo que seguro que habría una solución. Soyun le contó a Kate el estado de Mino. Kate se sorprendió mucho al enterarse de la noticia. Por la noche, fue al hospital a visitar a Mino. Kate deseaba que Mino nunca despertara, porque no quería que otro hombre tuviera al hombre que ella no podía tener. En ese momento, Soyun estaba tramando la operación de su hijo. Soyun necesitaba el consentimiento de sus padres para donar el hígado, así que Soyun fue inmediatamente a la tienda de la madre de Soyun. Sin embargo, Aesop se enfureció al verla. Soyun se disculpó y dijo que quería que Soyun y Mino se casaran. Aesop le echó un vaso de agua caliente en la cara. Nunca había pensado que pudiera haber alguien tan desvergonzado. Le gritó a Soyun que se marchara de allí inmediatamente. En ese momento, Soyun llegó al hospital para hacerse las pruebas de compatibilidad hepática. Al verla, Soyun cambió inmediatamente su expresión y se puso cariñosa. Soyun le dijo preocupada que no sabía si su hígado era compatible con el de Mino. Soyun dijo con falsedad que a partir de ese momento consideraría a Soyun como su nuera. Pronto llegaron los resultados de la prueba. El hígado de Soyun era compatible con el de Mino. Soyun se emocionó mucho al saber la noticia. Soyun también se alegró mucho al saber que podía donar su hígado a Mino. Hay que decir que Soyun era una chica ingenua y bondadosa. Soyun, rompiendo con sus costumbres, invitó a Soyun a cenar. Además, elogió a su hijo por haber encontrado una mujer tan buena. La ingenua Soyun se alegró mucho al oír eso. Ese día, Soyun invitó a la madre de Soyun a su casa. Sorprendentemente, se arrodilló ante ella. Soyun no le dijo nada sobre la donación de hígado de Soyun. Solo quería que Soyun y Mino se casaran lo antes posible. De esa manera, Soyun no necesitaría el consentimiento de sus padres para la operación de trasplante de hígado. Cuando Soyun llegó a casa después del trabajo,
vio a su madre sola en el patio bebiendo. Su madre le preguntó inmediatamente si todavía no había olvidado a Mino. So-yoon dijo que nunca podría olvidar a Mino en toda su vida. Ae-seok finalmente accedió a dejar que su hija se casara con Mino. Si llegara a saber la verdadera intención de So-yoon, seguramente la odiaría con toda su alma. Ae-seok comenzó a preparar algunos artículos para la boda, dentro de sus posibilidades. En ese momento, tanto la madre como la hija lucían sonrisas de felicidad en sus rostros. So-yoon también llevó a So-yoon a un centro comercial de lujo para elegir algunas joyas caras. Ae-seok se sentía satisfecha al ver que su hija era feliz. So-yoon le dijo a So-yoon que Mino se sometería a la operación pasado mañana. So-yoon dice inmediatamente que irá a convencer a su madre. Ae-seok va a la habitación de su hija en busca de un cortaúñas, pero encuentra el consentimiento para el trasplante. Inmediatamente se dirige al hospital con el rostro serio. Cuando So-yoon ve a su madre, casi se hace pis encima. Ae-seok, sin mediar palabra, le da una bofetada a So-yoon. Le grita que lo que ha hecho no la hace digna de ser humana. Ae-seok no podía creer que su hija le hubiera ocultado algo así. Le gritó a So-yoon que tuviera cuidado, que el cielo la castigaría. Al llegar a casa, Ae-seok rompió todos los artículos que había preparado para la boda de su hija. Se sentía como si la hubieran manipulado. Pensar en la hipocresía de So-yoon le daba náuseas. Ae-seok había criado a su hija y a su hijo con mucho esfuerzo durante todos esos años. No podía creer que su hija le hubiera hecho algo así para hacerle daño. Incheol también culpó a su hermana por ser tan egoísta. Hay que decir que So-yoon estaba realmente cegada por el amor. Aprovechó que su madre estaba dormida para robarle el sello. No podía dejar que su novio muriera así. Justo antes de que So-yoon entrara en quirófano, su mejor amiga llegó a la habitación. Kate le dijo que estaba embarazada de Mino. So-yoon se sintió devastada al oírlo. Aunque ya había roto con Mino, todavía sentía algo por él. Sin embargo, las palabras de Kate hicieron que So-yoon se sintiera traicionada por su novio. Pero ahora ya era demasiado tarde para arrepentirse. So-yoon fue llevada al quirófano. Cuando su madre llegó al hospital, la operación ya había comenzado. Ae-seok estaba muy nerviosa y no sabía qué hacer. La operación fue un éxito y Mino salió del quirófano. Sin embargo, So-yoon tuvo que quedarse en observación. Ae-seok se sentía impotente y desesperada. Temía que le pasara algo a su querida hija. En ese momento, Mino le preguntó a su madre quién era la persona que le había donado el hígado. So-yoon mintió inmediatamente y dijo que los donantes de órganos eran anónimos. El estado de So-yoon era muy grave. Habían pasado 7 días y seguía en coma. So-yoon estaba preocupada. Temía que su hijo se sintiera afectado al saber el estado actual de So-yoon. Decidió llevarse a su hijo al extranjero para alejarse de So-yoon. Desde el principio, nunca tuvo intención de cumplir su promesa de que So-yoon se convirtiera en su nuera. Kate llega al hospital para hacerse un chequeo. El bebé que lleva en su vientre está muy sano. Por el bien de su hijo, debe aferrarse a Mino. Kate encuentra el teléfono móvil de So-yoon en un armario. Sabe que Mino, que ya ha despertado, le habrá enviado un mensaje. Kate utiliza el teléfono de So-yoon para responderle a Mino. Ya tengo novio. Espero que me olvides. Mino sabe que le ha hecho mucho daño a So-yoon, pero al ver el mensaje, le dolió mucho. En ese momento, Kate rezaba en silencio para que So-yoon no despertara. La persona más afligida en ese momento era la madre de So-yoon. Ae-seok veía a su hija en coma y se sentía muy mal. Sin embargo, lo que más le enfurecía era que So-yoon hubiera incumplido su promesa. En ese momento, se dio cuenta de la maldad de So-yoon. So-yoon se dispone a mudarse al extranjero con toda su familia para deshacerse por completo de la familia de So-yoon. Ae-seok corre al hospital para buscar a Mino y discutir con él, pero descubre que la habitación ya está vacía. Llama a un taxi y se dirige a la casa de Mino, pero cuando llega, descubre que ya se han mudado. Ae-seok cree que su hija ha sido muy tonta. En ese momento, ella también se siente muy impotente y desesperada. Mientras tanto, Mino sigue a su madre al aeropuerto. Kate les bloqueó el paso. Ahora que estaba embarazada de Mino, no iba a dejarles marchar tan fácilmente, a menos que se la llevaran con ellos al extranjero. El tiempo pasó y So-yoon permaneció en la cama durante 3 años. En sus sueños, no sabía dónde estaba. Mientras caminaba, oyó las voces de Kate y Mino. Kate dijo que Mino era su hombre. Entonces, So-yoon vio a Kate y Mino con su hijo. Sin embargo, en ese momento, sus dedos de los pies reaccionaron. Incheol se emocionó al ver que su hermana daba señales de despertar. Ae-seok se apresuró a preguntarle a su hija si la reconocía. La familia se sintió aliviada al oír hablar a So-yoon, pero So-yoon había gastado mucho dinero en el hospital durante esos 3 años. Su madre incluso vendió la casa para pagarle el tratamiento. Ahora, el propietario había ido a cobrar el alquiler. So-yoon lloraba y no dejaba de pedir perdón a su madre. Ae-seok consoló a su hija y le dijo que no se preocupara. No hay madre en el mundo que quiera que su hija sufra. Ese día, So-yoon fue al lugar donde solía trabajar. Sin embargo, allí vio a su madre. Su madre trabajaba allí como limpiadora. El suelo estaba mojado y resbaladizo, y casi hace caer a un niño. So-yoon se sintió muy mal al ver que regañaban a su madre. Al parecer, su madre no solo había vendido la casa,
sino que también había vendido la pequeña tienda que tenía. Pensar en ello le partía el corazón a So-yun. Se animó a sí misma y decidió que tenía que levantarse. Así que empezó a enviar currículos por internet. No podía permitir que su madre siguiera pasando tantas penurias. Ese día, So-yun fue al lugar donde había trabajado para visitar a su maestro y a sus compañeros. Todos la echaban mucho de menos después de 3 años sin verla. Al mismo tiempo, la familia Mino regresó del extranjero. Kate finalmente consiguió lo que quería y se casó con Mino. So-yun fue a una empresa a solicitar trabajo gracias a la recomendación de su maestro. Su maestro y sus buenos amigos ya trabajaban en esa empresa. So-yun también tenía muchas ganas de que la contrataran. Al fin y al cabo, trabajar con gente conocida es mucho más cómodo. Sin embargo, el entrevistador también era un conocido de So-yun. Tae-woo se sorprendió mucho al volver a ver a So-yun. Pero así es el destino. Cuando So-yun llegó a casa, su familia le había preparado una sorpresa. Celebraron que So-yun había encontrado trabajo. Cuando So-yun se enteró de que la habían contratado, se emocionó mucho. Su madre le dijo que olvidara los malos recuerdos y empezara de nuevo. Kate se dedica cada día a atender a su marido y a su familia como si fuera una sirvienta. A pesar de ello, su suegra sigue sin considerarla una persona. La hermana de su marido incluso la culpa de no saber lavar la ropa. Kate se esforzó mucho por casarse con una familia rica, pero nadie en la casa la respeta. So-yun incluso quiere que se vaya de la casa. Mino mira las fotos que tiene de su exnovia y sigue sin poder olvidarla. Cuando ve entrar a su mujer, se apresura a esconder las fotos. Kate ha vivido estos años con mucho miedo, porque este hombre se lo quitó a otra con sus artimañas. Y por eso es muy sensible a cualquier movimiento de su marido. Tiene mucho miedo de que su marido se entere de las cosas tan malas que ha hecho. Aprovechando que su marido se ha ido, empieza a rebuscar en la mesa. Cuando ve esta foto, se pone muy nerviosa. Han pasado 3 años, pero sigue recordando todo lo que pasó. Tenía mucho miedo de que su marido se encontrara con la mujer de la foto. Si eso ocurría, temía que su marido la echara de casa. Efectivamente, Mino fue al lugar donde trabajaba su exnovia. Al ver la escena, a Kate se le llenaron los ojos de lágrimas. La persona que atendió a Mino le dijo que So-yun ya no trabajaba allí. Al final, Mino se marchó decepcionado. Kate se enfadó mucho al ver la escena. Temía que su marido y So-yun reavivaran su antiguo amor y ella fuera sustituida. En realidad, Kate sabía la situación de So-yun. Hace 3 años, fue ella quien la dejó en coma. Kate fue al hospital y se enteró de que So-yun había salido del hospital, lo que la puso muy nerviosa. Ella quería que So-yun nunca despertara. Por la noche, Kate y su marido pensaban en la misma persona. Mino quería ver a So-yun lo antes posible. Kate, sin embargo, deseaba que So-yun no volviera a aparecer nunca más. Justo cuando iba a jugar con su marido, este la rechazó. Desde que tuvieron un hijo, su marido se había vuelto frío con ella. Kate hizo todo lo posible por complacer a su marido. Sin embargo, So-yun seguía siendo muy fría con ella. So-yun, al oír el ruido, adivinó que su hijo se había peleado con esa mujer. No le extrañaba, ya que era evidente que no era la primera vez. Kate volvió a recibir una bronca de su suegra. En ese momento, no sabía si se arrepentía de haberse casado con Mino. Kate estaba muy nerviosa porque su marido no podía volver a casa por el trabajo. Temía que su marido le hiciera algo que la doliera. Entonces, Kate fue a la casa donde había vivido su mejor amiga. Miró a su alrededor para ver si ella seguía allí. En ese momento, So-yun volvió a casa. Kate se asustó mucho, temiendo que él le destrozara la cara. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. So-yun no la reconoció. Las dos se cruzaron sin verse. Kate estaba muy agradecida al cielo por haberla protegido. So-yun volvió a casa sintiendo que el corazón le latía con fuerza. No entendía por qué le pasaba eso. Ese día, Kate vio a So-yun en su casa y se puso muy nerviosa. Además, la otra se comportaba como si fuera la dueña de la casa. De repente, Kate se despertó sudando en medio de una pesadilla. Mino pensó que su esposa debía ir al hospital, ya que, de seguir así, podría sufrir un colapso nervioso. Últimamente, Kate era muy sensible a cada movimiento de su marido. Quería ver con quién se comunicaba cada día. Mino la interrogó inmediatamente porque había mirado su teléfono. Kate le preguntó si había ido a ver a So-yun. So-yun era ahora como una pesadilla para ella. Cada día temía que recuperara la memoria. Y lo que es peor, cada día tiene que soportar los comentarios hirientes de su suegra. So-yun cree que su nuera no tiene modales. Como madre, bebe alcohol cuando le pasan cosas desagradables. Por mucho que la trate su suegra, ella lo aguanta todo. Sin embargo, lo que más le preocupa ahora es que su marido se divorcie de ella. Aunque So-yun ha perdido la memoria, Kate sigue preocupada por si de repente recuerda algo del pasado. Hoy ha ido a casa de So-yun para tantear el terreno y ver si hay algún indicio de que ha recuperado la memoria. Por suerte, todo ha salido como ella esperaba. So-yun no recuerda nada de lo que pasó. Sin embargo, lo que no se esperaba era que Mino estuviera sentado cerca de la casa de So-yun. No puede permitir que su marido se encuentre con So-yun. Las consecuencias serían terribles. Al llegar a casa, le cuenta a su marido que ha ido a casa de So-yun. Mino le preguntó por qué había ido allí. Kate respondió que era normal que fuera a casa de So-yun como amiga. Además,
Soyun ya se había casado con un extranjero. Mino se sintió muy incómodo al escuchar las palabras de su esposa. El pasado con Soyun aún estaba muy presente en su mente. Ahora que ella se había casado, Mino se sentía vacío por dentro. Soyun vio a su hijo bebiendo alcohol a altas horas de la noche y supo que había discutido con su nuera. Ella pensaba que su hijo había cometido un error al casarse con Kate. Soyun le dijo a su hijo que pensaría en cómo manejar la situación. El único consuelo de Mino era su hijo Tom. Aunque se había casado con su esposa por obligación, ahora le estaba muy agradecido. Después de todo, ella le había dado un hijo tan adorable. Kate notó que su marido estaba un poco raro ese día. A la mañana siguiente, Mino le dijo a su esposa que ese fin de semana se irían de viaje los tres juntos. Kate se pone muy contenta al oírlo. Es la primera vez que su marido propone salir con ella y su hijo. Cuando Mino llega a la oficina y se dispone a coger el ascensor, se encuentra con su exnovia. No da crédito a lo que ven sus ojos. Tras confirmar que Soyun trabaja en la misma empresa que él, Mino recuerda el pasado y se le llenan los ojos de lágrimas. Se siente muy culpable hacia el marido de Soyun. Kate, al ver que su marido estaba alterado, se preocupó inmediatamente. Mino estaba muy decepcionado con su esposa. Pensaba que Kate seguía siendo la misma mujer manipuladora y mentirosa de antes. Kate estaba un poco desconcertada. No entendía qué le pasaba a su marido. Ese día, Soyun vio a un hombre mirándola con ternura. Le resultaba familiar esa sonrisa, pero no conseguía recordar dónde había visto a ese hombre. De repente, sintió un dolor de cabeza tan fuerte que casi se desmaya. En ese momento de crisis, Mino, sin pensar en su propia seguridad, corrió hacia ella. Soyun, que había perdido parte de la memoria, no reconocía a Mino como su exnovio. Inmediatamente le preguntó si estaba bien. Mino se quedó en shock al oír eso. Ni siquiera le importaba que le sangraran las manos. En ese momento, solo quería saber qué había pasado con Soyun durante todos esos años. Soyun pensó que estaba muy herido y le sugirió que fuera al hospital. Mino respondió rápidamente que solo era un rasguño, que no era nada grave. Soyun se enteró por su jefe de que el hombre que la había salvado era el nuevo director del departamento de planificación de la empresa. En ese momento, Mino quería saber más sobre Soyun. Justo entonces, Taewo lo invitó a salir a comer algo. Así podría preguntarle a Taewo por Soyun. Taewo le dijo que Soyun había perdido parte de la memoria y que todavía estaba en tratamiento. Soyun volvió a casa. Miró su osito de peluche y recordó algunos fragmentos de su memoria. Cuanto más pensaba, más le dolía la cabeza, pero seguía deseando recuperar los recuerdos perdidos. Al día siguiente, Soyun llegó a la oficina y vio a Mino parado en la puerta de su oficina. Ver al hombre que había arriesgado su vida para salvarla hizo muy feliz a Soyun. Ella quería agradecerle de alguna manera por haberle salvado la vida. Sin embargo, Mino le dijo que solo quería que ella lo invitara a comer. Soyun aceptó encantada. Mino le dijo que no le gustaba ir a ese tipo de lugares a comer, porque conocía a una chica a la que le gustaba comer fideos. Soyun dijo inmediatamente que a ella también le gustaban los fideos. Era un lugar al que solían ir juntos y donde tenían muchos recuerdos bonitos. Al poco rato, Soyun recordó algo. Entonces, buscó una excusa para levantarse y marcharse. En ese momento, sentía que le latía muy fuerte el corazón y tenía ganas de llorar. Los dos disfrutaron mucho de la comida. El dueño del restaurante les animó a que se casaran pronto. Al oír esto, Soyun se sintió un poco incómoda. Pensó que el dueño debía de haber confundido su relación con la de una pareja. Los ojos de Mino estaban llenos de ternura. Poder ver a Soyun todos los días lo hacía muy feliz. Al llegar a casa, escuchar las quejas de su esposa lo ponía muy nervioso. Si Kate no lo hubiera engañado 3 años atrás, probablemente no habría roto con Soyun. Kate se ocupaba de todo lo que su marido necesitaba, pero últimamente él estaba un poco raro. No sabía en qué pensaba. Estaba muy absorto y cada vez era más frío con ella. Kate tenía un mal presentimiento. Había crecido en una familia rota y se sentía muy insegura. Le importaba mucho cada movimiento de su marido. Creía que él le ocultaba algo. Mino ahora quería estar las 24 horas del día en la oficina, porque su primer amor, con quien había estado 8 años, también trabajaba allí. Soyun ahora, cuando se encuentra con conocidos o cosas familiares, siempre le vienen a la mente fragmentos de esos recuerdos. Sin embargo, cada vez que piensa en ello, le da un dolor de cabeza insoportable. Y Soyun ahora está sometida a una gran presión. En casa ni siquiera pueden pagar el alquiler. Mino se siente muy mal al saber que Soyun está preocupada por no poder pagar el alquiler. Para ayudar a Soyun a resolver este problema, se le ocurre una idea. Mino le pide a Soyun que le ayude a hacer un estudio de mercado después del trabajo y le pagará las horas extras. Últimamente no puede concentrarse en el trabajo. Solo piensa en Soyun. Después del trabajo, Mino encuentra una excusa para llevar a Soyun a casa. Soyun insiste en bajarse a mitad de camino, pero Mino no está de acuerdo. Mino cree que no hay farolas y que es peligroso. Soyun le preguntó cómo lo sabía. Mino se apresuró a mentir y dijo que tenía un amigo que antes vivía cerca. Había llevado a Soyun a casa más de una vez y conocía muy bien cada rincón de la zona. Cuando Mino regresó, envió un mensaje a Soyun para preguntarle si había llegado a casa.
Le hacía muy feliz poder hablar con Soyun. Kate vio que su marido estaba jugando con el móvil y le preguntó qué hacía. Mino mintió y dijo que estaba borrando anuncios basura. Aunque esta relación fue robada por Kate, ella ama de verdad a Mino. El comportamiento extraño de Mino últimamente ha despertado las sospechas de Kate, que siempre ha sido muy celosa. Kate le pregunta a su marido por qué trabaja hasta tan tarde en la oficina. La expresión nerviosa de su marido la reafirma en sus sospechas. Kate decide ir a ver qué hace su marido todos los días. Jura que si su marido la ha traicionado, no lo perdonará. Mino se asustó tanto al ver a su esposa en la oficina que se hizo pis encima. Acababa de llamar a Soyun para que le trajera un documento. Mino le dijo a su esposa que saliera a decir que tenía algo que hacer. En ese momento, Tae-woo llegó a la oficina. Kate se puso muy nerviosa al ver a ese hombre. Era su exnovio. Tae-woo. Mino dijo inmediatamente que Soyun era su esposa. Tae-woo se sorprendió al oír eso. Mino propuso inmediatamente ir a cenar a algún sitio. La cena resultó un poco incómoda para Kate y Tae-woo. Al fin y al cabo, habían estado juntos y ahora tenían que fingir que se conocían por primera vez. Mino le pidió a su esposa que le presentara una novia a Tae-woo. Incluso le preguntó a Tae-woo si todavía quería encontrar a una chica como su primer amor. Tae-woo no había vuelto a salir con nadie desde que rompió con Kate. Kate no esperaba que Tae-woo hubiera sentido algo tan profundo por ella. En su momento, Kate pensó que Tae-woo no tenía ambiciones y decidió romper con él. Si Kate supiera la verdadera identidad de Tae-woo, probablemente se arrepentiría de su decisión. A Kate le hizo sentir un poco rara que Tae-woo la llamara cuñada. Tae-woo ya había superado el trauma de haber sido abandonado por su exnovia. Ahora ha vuelto a enamorarse. Cuando Kate llega a casa, le pregunta a su marido si Tae-woo es el hijo del director de la empresa. Le intriga saber por qué Tae-woo quiere ser pastelero. Mino le explica que a Tae-woo le gusta hacer cosas sin sentido. Tae-woo es un auténtico ricachón y está locamente enamorado de Kate. Pero ahora Kate es rechazada por la familia de su marido. Si le dieran una oportunidad, no sabría apreciarla. Mino, como de costumbre, está enviando mensajes de texto a So-yun en el estudio. Kate ve la escena y piensa que su marido debe tener algún problema. A la mañana siguiente, le pide a su marido que vuelva pronto del trabajo. Luego va al estudio y empieza a buscar. Pero, inesperadamente, su suegra ve la escena. So-yun le pregunta inmediatamente a Kate qué está haciendo. Si Kate no le dice nada, So-yun le preguntará a su hijo. Kate le dijo que Mino tenía una amante fuera. So-yun le preguntó si estaba delirando. Kate no se dio por vencida y decidió seguir a su marido para averiguar la verdad. Efectivamente, lo que más temía sucedió. Kate vio a su marido con su mejor amiga y se asustó mucho. Temía que So-yun le contara a su marido lo que ella había hecho. Kate no se enfadó con su marido cuando llegó a casa, sino que le contó una historia. Le contó que el marido de su mejor amiga tenía un romance en la oficina, y que todo el mundo se había enterado, lo que había arruinado su reputación. Al oír esto, Mino se puso nervioso, y sospechó que Kate sabía algo. Kate pensó que lo mejor era echar a So-yun de la empresa. Publicó un mensaje en el foro interno de la empresa de su marido afirmando que So-yun tenía una relación turbia con un hombre casado. Quería que So-yun fuera rechazada por sus compañeros y que renunciara por voluntad propia. Efectivamente, So-yun notó que sus compañeros la miraban de forma extraña. Al volver a la oficina, escuchó los comentarios de sus compañeros, lo que la hizo sentir muy injustamente tratada. So-yun preguntó inmediatamente a Mino si estaba casado. Al recibir una respuesta afirmativa, le dio una bofetada en la cara. So-yun odiaba profundamente a Mino en ese momento. No entendía por qué él se había metido con ella. Mino intentó explicarse, pero So-yun no quería escuchar. En ese momento, apareció Tae-woo, el futuro heredero de la empresa. Tae-woo detuvo a Mino y se llevó a So-yun de allí. Tae-woo animó a So-yun a que desahogara sus sentimientos. So-yun le dio las gracias inmediatamente. Cuando Tae-woo se disponía a marcharse, vio que Mino también había llegado. Los dos se conocían desde pequeños y tenían muy buena relación. Sin embargo, el asunto de So-yun había creado algunas diferencias entre ellos. Mino tenía un malentendido con Tae-woo y creía que era él quien le había contado a So-yun lo de su boda. Tae-woo no le dio ninguna explicación. Solo le dijo a Mino que So-yun también era una mujer que le gustaba. Mino volvió a casa borracho. Kate, por supuesto, sabía lo que había pasado ese día. La responsable de todo era ella. Kate era una persona muy extremista. No permitiría que nadie le quitara lo que tenía. Al día siguiente, le dio una paliza a So-yun. Creía que So-yun estaba seduciendo a su marido, pero So-yun se sentía muy inocente. En primer lugar, no sabía que Mino estaba casado. En segundo lugar, solo eran compañeros de trabajo y no habían cruzado ninguna línea. Kate advirtió a So-yun que no volviera a acercarse a su marido. De lo contrario, haría que So-yun quedara en la ruina. So-yun también estaba pasando por una mala racha. El propietario de la casa en la que vivía la había vendido. El nuevo propietario les había dado una semana para mudarse. Su madre se había visto obligada a vender la casa para pagar su tratamiento médico. Toda la familia está trabajando duro para ganar dinero y poder volver a comprar la casa lo antes posible. Pero, para su sorpresa,
La casa ha vuelto a ser vendida. So-yun decide ir a hablar con el nuevo propietario para ver si les permite alquilarla y seguir viviendo allí. Lo que no se imagina es que el nuevo propietario es So-yun. So-yun se pone muy nerviosa al ver a So-yun. En su día, engañó a So-yun para que le donara parte de su hígado y salvar así a su hijo. So-yun le prometió que, cuando su hijo se recuperara, les dejaría casarse. So-yun estuvo en coma durante 3 años a causa de la operación y perdió parte de la memoria. So-yun está muy triste porque So-yun no la reconoce. El médico le contó que So-yun había perdido parte de la memoria. Al volver a ver a So-yun, So-yun recuerda lo que pasó aquel año. La madre de So-yun la humilló mucho en aquel momento. Por lo sucedido, So-yun se escondió en el extranjero con su hijo y su hija durante 3 años. Ahora ha vuelto y no esperaba encontrarse con So-yun. En este momento, solo desea que él nunca recupere la memoria. Para evitar complicaciones, accede a seguir alquilándole la casa a So-yun y su familia. So-yun está muy feliz y se siente muy agradecido hacia So-yun. Cuando So-yun recupere la memoria, seguramente encontrará ridículo su comportamiento de hoy. Su familia se ha convertido en lo que es ahora por culpa de So-yun. Lo que más sorprendió a So-yun fue que So-yun era la presidenta de la empresa en la que trabajaba. Mino vio por casualidad el encuentro entre las dos. Mino le pidió a su madre que no volviera a meterse con So-yun. So-yun no recordaba nada de lo que había pasado con él después del accidente. Últimamente, Mino volvía a casa borracho todos los días. Odia a su madre por haberse opuesto a su relación con So-yun. También odia a Kate por haberlo emborrachado. Mino le pregunta a su madre por qué no le dejó estar con So-yun. Al día siguiente, Kate se presenta en la empresa y le da una bronca a So-yun, justo cuando está a punto de volver a pegarle. Tae-woo la detiene. Tae-woo no permite que Kate maltrate a sus subordinados. Últimamente, So-yun está siendo acosada por su exnovio y su familia. Por suerte, en los momentos cruciales, Tae-woo siempre acude para protegerla. Kate odia que So-yun exista en este mundo. Incluso ha dicho tonterías delante de la madre de So-yun. Ae-sook se enfureció al oír las palabras de Kate. Se apresuró a ir a la empresa de su hija. Quería preguntarle si era cierto lo que Kate había dicho. En ese momento crucial, apareció Tae-woo una vez más. Salió al rescate de So-yun. Tae-woo le explica todo lo sucedido a la madre de So-yun, y le asegura que no hay nada de cierto en los rumores. Ae-sook se queda tranquila al escuchar las palabras de Tae-woo. So-yun está muy agradecida a Tae-woo por ayudarla una y otra vez. Al conocer a So-yun, Tae-woo se da cuenta de que es una chica inocente, bondadosa y sin malicia. Poco a poco, Tae-woo se enamora de esta chica un poco tonta. Lo que So-yun no sabía era que su madre ahora trabajaba como empleada doméstica en la casa de Tae-woo. La madre de Tae-woo había fallecido cuando él era muy pequeño. Más tarde, su padre se volvió a casar. Pero Tae-woo no tenía una buena relación con su madrastra. Esto provocó que Tae-woo rara vez comiera en casa. Sin embargo, desde que la madre de So-yun comenzó a ayudar en la casa, Tae-woo empezó a cambiar poco a poco. Ae-sook tenía muy buena opinión de Tae-woo y se le ocurrió una idea poco realista. Sería maravilloso que Tae-woo se convirtiera en su yerno. Ae-sook y la madrastra de Tae-woo eran antiguas compañeras de clase. Al ver que Ae-sook pasaba por dificultades, la invitó a su casa para que la ayudara. A través de sus conversaciones, Ae-sook se enteró de que Tae-woo se había vuelto muy solitario desde que murió su madre. En todos estos años, nunca había llamado mamá a su madrastra. Esto también le pesaba mucho a su madrastra. So-yun y Tae-woo se gustaban, pero nunca se lo habían dicho. Lo que So-yun no esperaba era que Tae-woo le declarara su amor esa noche. Tae-woo le prometió que la protegería toda su vida. Ese día, So-yun y Tae-woo se preparaban para su primera cita formal. Ella estaba preocupada por qué ponerse para salir por la noche. Tae-woo está un poco nervioso porque es su primera cita con la persona que le gusta. En la oficina siempre es muy serio, pero hoy no puede ocultar la sonrisa que se le dibuja en el rostro. So-yun, que no suele cuidar mucho su aspecto, se ha arreglado mucho para la ocasión. Cuando Tae-woo ve a So-yun, se queda deslumbrado. Al salir del trabajo, So-yun se dirige al aparcamiento para encontrarse con Tae-woo, pero ocurre algo inesperado. La hermana de Mino aparece de repente buscando a Tae-woo. Tae-woo no se esperaba que la chica a la que siempre había considerado como una hermana llevara tantos años. Enamorada de él, So-yun llega feliz al aparcamiento para encontrarse con Tae-woo, pero se encuentra con una escena increíble. De repente, se siente traicionada por Tae-woo. Pensaba que había encontrado el amor verdadero, pero no se esperaba que él fuera así. Tae-woo, enfadado, le suelta la mano a Yuna. Yuna no dejaba de decirle que lo quería. So-yun vio que Tae-woo la llamaba, pero no contestó. Lo que no esperaba era que Tae-woo la estuviera esperando frente a su casa. Tae-woo quería explicarse, pero So-yun no lo escuchaba. Ninguna mujer habría podido mantener la calma al ver una escena así. Tae-woo pensó que quizás sería mejor que So-yun se calmara un poco. No esperaba que su primera cita oficial acabara así. Tae-woo siempre había considerado a Yuna como una hermana. No se esperaba que ella estuviera enamorada de él. Para no complicar las cosas, Tae-woo rechazó a Yuna de forma clara. Además, le dijo que ya tenía a alguien que le gustaba, pero Yuna no se rendía fácilmente. Lo que So-yun no sabía era que Yuna era la hermana pequeña de su exnovio. En ese momento, sin darse cuenta,
Había vuelto a entrar en contacto con esa familia. Soyeon era una persona terrible, capaz de todo para conseguir lo que quería. Yuna le dijo llorando a su madre que quería casarse con Tae-woo. Soyeon, para complacer a su hija, visitó al padre de Tae-woo al día siguiente. Le contó su plan para emparejar a Yuna y Tae-woo. El padre de Tae-woo quiso escuchar la opinión de su hijo. Tae-woo se mostró muy firme, él decidiría sobre el matrimonio. Al día siguiente, volvió a invitar a So-yun a almorzar. Quería aclarar el malentendido entre ellos. Tae-woo le dijo que a veces lo que se ve no es todo. ¿Recuerdas aquella vez que quedamos aquí y no viniste? Y hace 3 años. También utilizaste el horario de trabajo para ir a una cita a ciegas. Aunque yo me enfadé, tú tenías tus razones. Hace 3 años, cuando So-yun estaba más triste y afligida, Tae-woo le preparó unos panqueques que le hicieron sentir el calor de su amor. En realidad, una vez que se calmó, So-yun ya no estaba enfadada. Sabía que Tae-woo no era ese tipo de persona. Después de algunos contratiempos, los dos finalmente se reconciliaron. Era la primera vez que se cogían de la mano. Desde entonces, los dos confirmaron oficialmente que eran pareja. Tae-woo sacó el regalo que había preparado para So-yun hacía tiempo. Se lo iba a dar el día de su primera cita. Pero por ese incidente se retrasó hasta hoy. A So-yun, por supuesto, le encantó el regalo de la persona que le gustaba. Los momentos felices siempre pasan rápido. Hoy se puede decir que es el día más feliz que ha tenido So-yun en mucho tiempo. So-yun se enfadó mucho al enterarse de que los dos estaban saliendo. Le dio una buena reprimenda a So-yun. So-yun le dijo a So-yun que rompiera con Tae-woo cuanto antes. No quería que se interpusiera en la relación de su hija con Tae-woo. So-yun no le contó a Tae-woo que So-yun la había golpeado, porque no quería ponerlo en una situación difícil. Al fin y al cabo, So-yun era la presidenta de la empresa, y So-yun, naturalmente, haría lo que ella le dijera y rompería con Tae-woo. Hoy en día, la relación de los dos es cada vez más estable. Tae-woo, que en la empresa es muy serio y no sonríe nunca, se transforma por completo cuando sale del trabajo. So-yun se siente muy segura cuando está con Tae-woo. Tae-woo le dice que ojalá pudieran estar juntos para siempre. So-yun siente la sinceridad de Tae-woo, aunque llevan poco tiempo juntos. Ambos sienten que pueden confiar el resto de su vida al otro. Nada más entrar en casa, So-yun oye a su hermano decir que su madre está rara y que ni siquiera ha cenado. Inmediatamente le pregunta si se encuentra bien. Lo que So-yun no se imagina es que su madre se ha encontrado hoy en el centro comercial con So-yeon. Hace 3 años, So-yeon engañó a So-yun para que donara su hígado a su hijo. Después de la operación, esa mujer malvada se fugó al extranjero con su hijo y su hija. Ae-seok siempre ha guardado rencor por este asunto. Ojalá pudiera hacer pedazos a esa mujer malvada. So-yeon, ese día, Ae-seok se encontró con So-yeon en la calle. Sin decir nada, le dio una fuerte bofetada. Ae-seok le contó a So-yeon todo lo que su hija había sufrido durante los últimos 3 años. Quería que So-yeon llamara a Mino para que se arrodillara ante So-yun. Al fin y al cabo, se trataba de un barrio de clase alta, por lo que los guardias de seguridad detuvieron rápidamente a Ae-seok. So-yeon les gritó que soltaran a Ae-seok. Le preguntó a Ae-seok qué pensaba hacer. Pronto, Ae-seok se enteró por So-yeon de que el exnovio de su hija ya se había casado y tenía un hijo de 3 años. Al oír esto, se sintió muy indignada por su hija. En ese momento, odiaba aún más al exnovio de su hija. So-yun, por supuesto, no sabía nada de esto. Mirando la foto con Tae-woo, no podía ocultar la sonrisa de su rostro. Por la noche, So-yun tuvo un sueño. En el sueño, las fotos de su teléfono se convirtieron en fotos de Mino y ella. Esto la dejó aterrorizada. Al despertar, cuanto más lo pensaba, más extraña le parecía la situación. Empezó a buscar en los cajones en busca de otro teléfono. Cuando encendió el teléfono, vio las fotos con su exnovio. Al ver las fotos, So-yun recordó lo sucedido 3 años atrás. Ese día, Kate volvió a regañar a So-yun sin motivo aparente. Pero esta vez, So-yun decidió defenderse. Le gritó a su mejor amiga que le había robado a su novio. Kate nunca imaginó que So-yun hubiera recuperado la memoria. Durante todo este tiempo, había estado difamando a So-yun para que se sintiera culpable. Cada vez que Kate tenía una discusión con su marido, venía a descargar su ira con So-yun. So-yun ya no sabía cuántas bofetadas le había dado. Sin embargo, Kate se alegraba de que So-yun solo pareciera haber recuperado parte de la memoria. So-yun no parecía recordar que le había donado el hígado a Mino. Lo primero que hizo So-yun al recuperar la memoria fue quedar con su exnovio. Este hombre había estado enamorado de ella durante 8 años y ella había sido capaz de darlo todo por él. Mino la abrazó emocionado. Los dos, que se amaban tanto, no pudieron estar juntos por diversas razones. Ahora todo ha cambiado y es posible que nunca vuelvan a ser como antes. So-yeon ve que su hijo está muy feliz y le pregunta qué ha pasado. Después de cenar, Kate también le pregunta a su marido qué ha pasado para estar tan contento. A continuación, le pregunta dónde ha estado la noche anterior. Mino le reprende a su mujer y le dice que controle su tono de voz. Kate pensó que su marido estaba un poco raro ese día. En su corazón, también tenía un mal presentimiento. Sentía que su marido ya no la tenía en cuenta. Por la noche,
Mino invitó a Soyun a cenar. Era un lugar al que solían ir juntos y donde tenían muchos buenos recuerdos. Mino estaba pensando en muchas cosas y tenía muchas ganas de volver al pasado con Soyun. A continuación, se abrazó directamente a Soyun. Mino estaba embriagado por la alegría de volver a ver a Soyun después de tanto tiempo. El tiempo lo cambia todo. Ahora él y Soyun ya no son los mismos que hace 3 años. Kate observa en silencio la escena. Ver a su marido tan feliz le da asco. Ese día, cuando Soyun tiene una cita con su novio, Mino aparece. Soyun se sorprende al ver a Mino. Mino se sienta directamente a su lado. Pronto, los dos hombres empiezan a discutir en la mesa. Mino arruinó la cita de Soyun y Taewo. Mino le dijo a Taewo que se fuera primero y que él llevaría a Soyun a casa. Taewo abrazó a Soyun y le dijo a Mino que se fuera a casa para que Kate no se preocupara. Las palabras de Taewo dejaron a Mino paralizado. Mino ya estaba casado. ¿Por qué seguir con este lío sin sentido? Pero no estaba dispuesto a renunciar a Soyun tan fácilmente. Mino fue directamente a buscar a Taewo para reclamar su territorio. Taewo le preguntó a Mino qué podía hacer ahora por Soyun. Pensó que era hora de contarle algo a Soyun. Tenía pensado elegir un vestido de gala para ella. Esa noche se celebraba una cena de empresa a la que asistirían el padre de Mino y los altos cargos de la empresa. Taewo quería aprovechar la ocasión para revelar que Soyun era su novia. Soyun le preguntó por qué la había traído allí. Cuando Taewo entró en el salón con Soyun, Mino los vio. Mino le pregunta a Taewo qué se le ha metido en la cabeza para traer a Soyun allí. En ese momento, varias chicas de familias ricas se burlan de Soyun. Oír sus palabras hace que Soyun se sienta muy incómoda. En ese momento crucial, Taewo aparece a su lado. Inmediatamente dice que Soyun es su novia. Las chicas de familias ricas se ponen inmediatamente respetuosas con Soyun. El presidente preguntó a sus subordinados quién era la chica que estaba con Taewo. Al saber que era la chica que su hijo había invitado, no pudo evitar mirarla con más atención. La velada estaba presentada por Mino. Al ver lo íntimos que parecían Soyun y Taewo, se sintió muy incómodo. De repente, Mino tuvo la idea de separarlos. Pensó que si Soyun descubría la verdadera identidad de Taewo, se llevaría una gran sorpresa. Mino reveló inmediatamente la identidad de Taewo e invitó a Taewo a subir al escenario para hablar. Taewo aprovechó la oportunidad para revelar su relación con Soyun, pero antes de que pudiera decir nada, se dio cuenta de que Soyun se había ido. Cuando Taewo salió corriendo, Mino lo siguió. Soyun estaba muy enfadada, ya que habían acordado no tener secretos entre ellos, y Taewo le había ocultado que era el hijo del presidente de la empresa. En ese momento, Soyun no quería escuchar ninguna explicación de Taewo. Al llegar a casa, Soyun se sintió muy triste, porque sabía muy bien que la familia de él nunca la aceptaría a ella. Una chica pobre. Soyun fue a la oficina de su novio rico, para devolverle las joyas y los vestidos que él le había regalado. Taewo le preguntó por qué hacía eso. Soyun estaba muy enfadada porque su novio le había ocultado su identidad. Taewo entendía cómo se sentía Soyun en ese momento, pero le prometió que la protegería pase lo que pase. Ahora ya no tenía miedo. No entendía por qué Soyun quería echarse atrás. Soyun solo dijo, lo siento, y se marchó. Taewo quizá no puede entender el sentimiento de inferioridad de Soyun. Él ha vivido toda su vida sin preocupaciones, rodeado de mimos y atenciones. Sin embargo, hace 3 años, la madre de su exnovio humilló a Soyun. Fue precisamente por la pobreza de su familia por lo que rompió con su novio, con el que había estado 8 años. En ese momento, Soyun tenía mucho miedo de que se repitiera esa experiencia. Taewo la detuvo de nuevo para intentar explicarse, pero Soyun tenía demasiadas preocupaciones. No sabía que su madre trabajaba ahora como empleada doméstica en casa de Taewo. Además, Ae Sook ya sabía que su hija estaba saliendo con Taewo, pero se oponía rotundamente a ese matrimonio. No quería que su hija repitiera los mismos errores. En realidad, Soyun lo tenía muy claro. Aún recordaba perfectamente cómo la madre de su exnovio las había humillado a ella y a su madre. No quería que su madre volviera a pasar por eso, pero las personas son diferentes. Quizás la familia de Taewo no fuera tan snob. Lo que Soyun no podía imaginar era que su madre había vuelto a encontrar a su primer amor. Ahora era el presidente de la mayor empresa de cosméticos del país. Era mucho más poderoso que la familia Taewo. Ambos eran viudos y se sentían atraídos el uno por el otro. Era muy probable que pudieran compensar el tiempo perdido en su juventud. Si este presidente se convierte realmente en el padrastro de Soyun, entonces Soyun y Taewo estarían en la misma situación. Por supuesto, Soyun no sabe nada de esto. Sigue sumida en la inseguridad y no puede salir de ella. Por la noche, Soyun invita a Taewo a cenar. En su corazón, ya ha tomado una decisión. Le pide a Taewo que en el futuro se comporten como compañeros de trabajo. Taewo no tuvo tiempo de decir nada y Soyun le pidió que rompieran. Desde que Soyun descubrió que su novio era hijo de una familia rica, no había podido salir de su complejo de inferioridad. Sabía que la familia de su novio nunca la aceptaría. Pensaba que quizá romper era lo mejor para ambos. Pero Taewo la quería de verdad. Sin embargo, Soyun se mostraba muy decidida, pero Taewo no estaba dispuesto a romper con Soyun. Las mujeres que han sufrido en el amor son muy sensibles. Al día siguiente, Taewo pidió a Soyun que lo acompañara a un lugar. Para sorpresa de Soyun,
Tae-woo la llevó a conocer a su padre. Ver al padre de Tae-woo puso muy nerviosa a So-yun. Al fin y al cabo, era el director de la empresa en la que trabajaba. Tae-woo le dice inmediatamente a su padre que So-yun es la mujer con la que quiere casarse. So-yun intenta explicar que se trata de un malentendido, pero Tae-woo insiste en que quiere casarse con ella. El padre de Tae-woo no se pronuncia sobre si está de acuerdo con que estén juntos, solo pregunta por la familia de So-yun. Tae-woo se disculpa con So-yun por lo sucedido ese día. Tiene miedo de que So-yun lo rechace si le cuenta la verdad. Ese día, Tae-woo hizo algo más que sorprendió a So-yun. De repente, fue a visitarla a su casa y le hizo una reverencia a su madre. El comportamiento de Tae-woo dejó a So-yun sin palabras. Incluso se atrevió a llamar mamá a Ae-seok. Luego le pidió a Ae-seok que aceptara su matrimonio con So-yun. Las palabras de Tae-woo dejaron atónitos a todos los familiares de So-yun. Los invitados son bienvenidos. Y además Tae-woo es el jefe de su hija. Ae-seok comenzó a preparar el desayuno y decidió que hablarían de todo después de comer. El tío de So-yun trabaja ahora como chofer en casa de Tae-woo. Por eso, se mostraba especialmente cordial con él. También estaba deseando que So-yun se casara con Tae-woo. Tae-woo comía mientras elogiaba lo delicioso que estaba todo. Ae-seok siempre había tenido muy buena opinión de Tae-woo. Siempre había esperado que su hija se casara con alguien como él. Pero su familia era demasiado pobre, así que solo se atrevía a pensar en ello en su interior. Ae-seok le dijo a Tae-woo que el matrimonio no era solo cosa de dos personas que se querían. Tae-woo le dice que entiende perfectamente las preocupaciones de su madre. Sabe que habrá algunos problemas durante el proceso de la boda, pero pase lo que pase en el futuro, no renunciará a So-yun. Tae-woo le ruega a Ae-seok que le entregue a So-yun. Tae-woo está muy emocionado al entrar por primera vez en la habitación de So-yun. Sin embargo, So-yun se siente un poco perdida. El comportamiento de Tae-woo durante los últimos días la ha dejado desconcertada. Tae-woo le dice que lo ha hecho a propósito. Si le da demasiado tiempo para pensar, So-yun empezará a darle vueltas a cosas sin importancia. En el futuro, tanto si piensa como si actúa, él se encargará de todo. A continuación, Tae-woo lleva a So-yun a la tumba de su madre. El hecho de que Tae-woo haya llevado a So-yun allí demuestra su determinación. Realmente quiere casarse con ella y no está bromeando. Hace muchos años, cuando murió su madre, pensaba que el amor no existía en este mundo, pero desde que conoció a So-yun, supo lo que era el amor. Tae-woo sacó entonces el anillo y le pidió matrimonio. Prometió que por So-yun estaba dispuesto a renunciar a todo. Hoy, So-yun se sintió realmente conmovida. Un amor entre personas de clases sociales diferentes estaba destinado a ser muy difícil, pero So-yun ya había decidido que, por muy difícil que fuera el camino, lo recorrería junto a su novio. Ae-seok conoce la situación familiar de Tae-woo, el novio de su hija. Quiere que la familia de Tae-woo acepte a So-yun, pero sabe que no será fácil. So-yun le cuenta a su madre que rompió con Tae-woo por este motivo. Sin embargo, después de visitar la tumba de la madre de Tae-woo, cambió de opinión. Ae-seok ve que su hija tiene mucha confianza en este amor y esboza una sonrisa que no veía desde hacía mucho tiempo. El padre de Tae-woo no estaba muy contento con la situación familiar de So-yun. La mentalidad de la vieja generación seguía dando mucha importancia a que las dos familias fueran del mismo nivel social. Sin embargo, Tae-woo solo quería casarse con So-yun, y nadie podía oponerse. El padre de Tae-woo conocía muy bien el carácter de su hijo. Una vez que se proponía algo, no cambiaba de opinión. Ae-seok había estado haciendo trabajos temporales para ayudar en casa. Sin embargo, ese día se encontró con unos hombres borrachos. Justo cuando uno de ellos se disponía a golpearla, apareció el primer amor de Ae-seok. El borracho tuvo que bajar la cabeza y pedirle perdón a Ae-seok. El presidente Woo le dijo a Ae-seok que no volviera a trabajar en un sitio así. Le prometió que le buscaría un trabajo en su empresa. Además, le había traído un regalo. Era un cosmético que acababan de desarrollar en su empresa. A Ae-seok le encantó el regalo. Nunca se había atrevido a comprarlo porque era muy caro. Ese día, So-yun y Tae-woo estaban juntos cuando recibieron una llamada de Mino. Mino estaba borracho en un bar. El camarero pidió a So-yun que fuera a recogerlo. Tae-woo llegó y le pidió a Mino que dejara de beber. Mino le suplicó a Tae-woo que renunciara a So-yun. Últimamente, So-yun estaba muy angustiada porque su exnovio no dejaba de acosarla. Por suerte, Tae-woo siempre la había protegido y la había aceptado tal y como era. De repente, So-yun recibió una llamada en la que le informaron de que su buena amiga Eunmi había sido ingresada de urgencia. En el hospital, So-yun se quedó muy extrañada, porque acababa de hablar por teléfono con Eunmi. So-yun llama a su novio y le cuenta lo que le ha pasado a Eunmi. En ese momento, Kate aparece de repente en el hospital. Se acerca sigilosamente a la cama de Eunmi. Las tres, Eunmi, So-yun y Kate, crecieron juntas desde pequeñas. Sin embargo, Kate es una persona con malas intenciones. Culpa a Eunmi por entrometerse en lo que no le importa, ya que si no, no estaría en la cama del hospital. Cuando se disponía a marcharse,
Vio el móvil de Eumi. La última llamada que había hecho Eumi antes de perder el conocimiento era para ella. Kate cogió rápidamente el móvil y borró todos los registros de llamadas. Era el típico comportamiento de alguien con algo que ocultar. Resulta que Eumi se había enterado recientemente de que el marido de Kate era el exnovio de Soo-yoon. Además, se habían casado hacía 3 años. Eumi conocía toda la historia de Soo-yoon. En aquel entonces, Soo-yoon, sin importarle su propia vida, donó parte de su hígado a su exnovio, y le salvó la vida. Sin embargo, Soo-yoon estuvo en coma durante 3 años y perdió parte de su memoria. Como buenas amigas desde la infancia, ¿cómo podía hacerle eso mientras estaba inconsciente? Eumi pensaba que Kate se había pasado de la raya, aunque Ae-sook le había pedido que no le contara a Soo-yoon lo de la donación. Eumi pensó que era necesario que Soo-yoon lo supiera todo. Kate, para impedirlo, la empujó por las escaleras. Tae-woo, al enterarse de todo, llevó a Soo-yoon a ver las imágenes de las cámaras de seguridad del momento del accidente. Por desgracia, las cámaras de esa zona no funcionaban. Kate, al fin, pudo respirar aliviada. Tae-woo le dijo a Soo-yoon que no se desanimara, que cuando Eumi despertara lo sabría todo. Soo-yoon estaba muy triste por lo de Eumi. Tae-woo, al ver esto, consoló a Soo-yoon y le dijo que Eumi se pondría bien. Tae-woo se enfadó mucho al ver a los dos juntos. En ese momento, el amor que sentía por ella se había convertido en odio. Al salir del trabajo, Mino arrastró a Soo-yoon a su coche, le volvió a declarar su amor y le pidió que volvieran a empezar. En ese momento, Tae-woo llama a Soo-yoon. Mino pierde los nervios y abraza a Soo-yoon. Tae-woo oye los gritos de Soo-yoon y se pone muy nervioso. Da media vuelta y se dirige a toda velocidad hacia donde está Soo-yoon. Soo-yoon se libera de los brazos de Mino. En ese momento, está muy enfadada, pero sobre todo decepcionada con Mino. ¿Cómo podía ser que el hombre al que había amado tanto se hubiera convertido en alguien tan despreciable? Mino seguía pidiendo perdón, pero todo sonaba vacío y sin sentido. Soo-yoon volvió a declarar que el hombre al que quería era Tae-woo. Cuando Tae-woo llegó, derribó a Mino al suelo. Le advirtió que no volviera a tocar a su mujer. Soo-yoon se disculpó con su novio. Ella había querido resolver el asunto por su cuenta, pero no se esperaba que Mino hiciera algo así. Ese día, Soo-yoon y Tae-woo se encontraron en el vestíbulo de la empresa con la persona que menos querían ver. Se trataba de la madre de Mino, el exnovio de Soo-yoon. Soo-yoon siempre había menospreciado a Soo-yoon y ahora seguía haciéndolo. Se burló de Soo-yoon delante de Tae-woo. Tae-woo le dijo con firmeza que protegería a Soo-yoon y que Soo-yoon no se preocupara. En ese momento, la madre de Soo-yoon recibió una llamada de Tae-woo para quedar. La razón del encuentro era, por supuesto, Soo-yoon y Tae-woo. El padre de Tae-woo quería que su hijo se casara con alguien de su misma clase social, pero Tae-woo estaba empeñado en casarse con Soo-yoon, lo que le causaba un gran dolor de cabeza a su padre. Por eso, quería que Ae-sook se opusiera a la relación entre Tae-woo y Soo-yoon. Ae-sook no aceptó la petición. Dijo que respetaría la decisión de Tae-woo y Soo-yoon. A continuación, Ae-sook fue a buscar a la madrastra de Tae-woo. Quería que intercediera por su hija. Sin embargo, la madrastra de Tae-woo tampoco aprobaba la relación entre Soo-yoon y su hijastro. Pensaba que casarse era una auténtica broma. En ese momento, Soo-yoon también llegó a la casa de Tae-woo. Ae-sook se sorprendió mucho al verla. No se esperaba que Soo-yoon fuera la presidenta de la empresa en la que trabajaba Soo-yoon. Además, la propietaria de la casa en la que vivía. Al llegar a casa, Ae-sook empezó a buscar otro piso. No iba a vivir en la casa de su enemiga. En ese momento, su primer amor la llamó para decirle que le había encontrado un piso. El presidente Gu le pidió a Ae-sook que fuera a verlo para ver si le gustaba. Se trataba de su casa, donde llevaba muchos años viviendo solo. El presidente Gu deseaba encontrar una señora para su casa, y Ae-sook era la candidata ideal. Ese día preparó una deliciosa comida para pedirle matrimonio a Ae-sook. Ae-sook no aceptó directamente, porque tenía que consultar a sus hijos. Si ellos no estaban de acuerdo con que se volviera a casar, ella no aceptaría. El presidente Gu entendía perfectamente las preocupaciones de Ae-sook, y le dijo que esperaría hasta que ella aceptara. Ae-sook ha criado sola a sus hijos hasta que han crecido, lo cual no ha sido nada fácil. En el fondo, ella desea tener un hombro en el que apoyarse, y el presidente Gu es la persona ideal para ello. En ese momento, llega un invitado inesperado. Cuando Ae-sook ve a Soo-yoon, su estado de ánimo cambia por completo. Soo-yoon ha venido para zanjar la cuenta pendiente de hace 3 años. Saca la escritura de la casa y le dice a Ae-sook que se la regala. Soo-yoon quería así zanjar el asunto de que Soo-yoon donara su hígado para salvar la vida de Mino 3 años atrás. Ae-sook pensó que ni aunque se quedaran en la calle aceptaría la casa. Sabía muy bien que la otra mujer la estaba humillando con ese dinero. Soo-yoon le dijo que para proteger a los niños había que tener medios. ¿Cómo iban a proteger a sus hijos unos padres que ni siquiera podían conservar su casa? Las palabras de Soo-yoon hirieron profundamente a Ae-sook. Ae-sook ya ni siquiera podía darles un techo a sus hijos. Al pensar en ello, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin poder evitarlo. Entonces,
buscó a su primer amor y le confesó lo que sentía. Ae Sook le pidió a su primer amor que hiciera lo posible para que sus hijos nunca fueran menospreciados, sin importar dónde estuvieran. El presidente Wu le prometió que haría todo lo que le pidiera. Al día siguiente, invitó a So-yun a almorzar. Durante la comida, el presidente Wu le contó a So-yun que había pedido matrimonio a Ae Sook. So-yun se sorprendió mucho al enterarse de la noticia. Aunque había oído hablar de este señor y sabía que su madre había tenido un primer amor, no imaginaba que hubieran llegado al punto de hablar de boda. So-yun sabía muy bien que su madre había pasado muchas penurias criándola a ella y a su hermano sola durante todos esos años, que su madre hubiera encontrado a alguien bueno en quien apoyarse, y que este señor rico estuviera tan enamorado de ella. So-yun apoyaba totalmente que su madre volviera a casarse. Ese día, el presidente Wu llevó a Ae Sook al centro comercial para comprar algunas cosas para la casa. Cuando Ae Sook vio los precios de los artículos, se asustó. Ni vendiéndose a sí misma podría comprar esas cosas. El presidente Wu le dijo que no se preocupara por el precio y que eligiera lo que le gustara. A continuación, le compró a Ae Sook un conjunto nuevo de pies a cabeza. Con la ropa nueva, Ae Sook cambió mucho de aspecto. Por supuesto, las joyas tampoco podían faltar. El presidente Wu eligió un anillo de diamantes muy grande para Ae Sook. Ae Sook se sintió inmensamente feliz en ese momento. So-yun quería dormir con su madre esa noche. Al día siguiente era el gran día de la boda de su madre. So-yun sabía que su madre había sufrido mucho durante todos esos años. Ae Sook le dijo a su hija que las madres deben sufrir. So-yun le pide a su madre que olvide los sufrimientos del pasado y que viva feliz con su tío. El día de la boda del presidente Wu, So-yun también acude para felicitarles. Por supuesto, no ha venido por Ae Sook. Cuando So-yun ve que la novia es Ae Sook, se queda impactada. Hace unos días se burlaba de Ae Sook por ser pobre y no poder proteger ni a su propia hija. So-yun no se esperaba que Ae Sook se convirtiera en la esposa del presidente de una importante empresa de cosméticos. Mino también acude para felicitar al presidente Wu, pero su madre lo detiene. So-yun no quiere que ella y su hijo pasen vergüenza allí. Bajo los votos de todos, el presidente Wu le pone el anillo a Ae Sook. La familia So-yun se muda a la lujosa mansión del presidente Lee. Hace poco, la familia aún se preocupaba por el alquiler, pero ahora pueden vivir en una casa tan grande. Realmente, la suerte ha llegado y no hay quien la detenga. Hoy, el nuevo producto desarrollado por So-yun ha sido aceptado por la empresa. A partir de ahora, podrá ascender a empleada fija, aunque ahora tiene un padrastro multimillonario. Sigue queriendo demostrar su valía por sus propios medios. Sin embargo, hay algo aún más inesperado para So-yun. El padre de Tae-woo, al enterarse de que el nuevo producto es obra de So-yun, ha cambiado de opinión. Le ha pedido a su hijo que celebre primero una sencilla ceremonia de compromiso con So-yun. So-yun se emociona al saber que el presidente ha dado su consentimiento al matrimonio. Está deseando contárselo a su madre. Ae Sook se ha vuelto a casar con el presidente de un grupo empresarial multimillonario. Si su hija también encuentra un buen marido, no le pediría nada más a la vida. So-yun visita por primera vez la casa de Tae-woo. El padre de Tae-woo la ha aceptado porque su madre se ha casado con un hombre rico. So-yun, por supuesto, también lo sabía. Sin embargo, seguía sintiendo gratitud hacia los padres de su novio. Tae-woo le contó a sus compañeros de trabajo que se iba a comprometer con So-yun. Sin embargo, cuando una compañera que estaba enamorada de Tae-woo se enteró de la noticia, se sintió tan triste que salió corriendo. Tae-woo era el ídolo de muchas compañeras solteras de la empresa. Ahora que su ídolo se iba a casar, seguramente muchas de ellas se sentirían desconsoladas. So-yun, al ver la situación, no pudo evitar admirar el gran encanto de Tae-woo. Mino, al enterarse de que So-yun se iba a comprometer con Tae-woo, también se sintió muy deprimido. En ese momento, quizás solo emborracharse podría aliviar un poco su corazón. So-yun, al ver a su hijo tan desanimado, se enfadó. Mino culpa inmediatamente a su madre de ser la causante de todo esto. Si su madre no se hubiera opuesto a que él estuviera con So-yun, no se habría enterado de lo que ha pasado hoy. So-yun ya no puede soportar más el comportamiento de su hijo. Mino sigue enfrentándose a su madre y acaba recibiendo una bofetada. Mino, enfadado, le dice a su madre que no se entrometa más en sus asuntos. So-yun es capaz de todo por su hijo. Nunca pensó que su propio hijo le diría algo así. En ese momento, incluso ella, que siempre había sido tan fría, tenía lágrimas en los ojos. Lo que So-yun no esperaba era que su hija también viniera a reprochárselo. So-yun le había prometido a su hija que Tae-woo cambiaría de opinión, pero ahora Tae-woo iba a comprometerse con So-yun. Yuna estaba desconsolada y no quería volver a escuchar a su madre. Además, le dijo a su madre que no volviera a meterse en sus asuntos. So-yun recordó las duras palabras de su hijo y se le humedecieron los ojos. Al día siguiente, recibió una llamada diciendo que su hija había tenido un accidente. El médico le dijo a So-yun que el estado de la paciente no era nada bueno. Hoy era el día del compromiso de So-yun. En ese momento, estaba un poco nerviosa. Tae-woo miraba a la hermosa So-yun con admiración. No había sido fácil llegar hasta allí. En ese momento,
Soyeon se dirigía al lugar donde se encontraba Soyun. Soyun se sorprendió mucho al ver a Soyeon. Soyeon le dijo inmediatamente que no podía comprometerse. Todos los familiares y amigos se habían reunido en el lugar de la celebración y esperaban la llegada de la novia. En ese momento, Soyun llamó a su novio para decirle que no podía seguir adelante con el compromiso. La ceremonia de compromiso terminó en medio de la confusión. Tae-woo salió corriendo tras ella, pero vio que Soyun había parado un taxi y se marchaba. Aesop, al enterarse de que su hija había huido de la boda, se desmayó. En ese momento, Soyeon pasaba por allí y esbozó una sonrisa maliciosa. Su aparición fue vista por el padrastro de Soyun. Soyun no podía dejar de pensar en las palabras de Soyeon. Tae-woo no era hijo biológico del presidente. Soyeon amenazó a Soyun con revelar la verdad sobre Tae-woo si seguía adelante con el compromiso. Esa era la razón por la que Soyun no había completado la ceremonia de compromiso. Aunque no estaba completamente segura de que lo que decía Soyeon fuera cierto, no quería arriesgarse. Por la noche, Aesop despertó del desmayo. Para entonces, Soyun ya había regresado a casa. Tae-woo estaba fuera, llamando insistentemente a la puerta. Soyun solo sabía llorar y no abrió la puerta. Tae-woo regresó a casa y les explicó a sus padres lo que había pasado ese día. Pero la fuga de la novia hizo que su madrastra se sintiera muy avergonzada. Tae-woo se apresuró a consolarla para que las dos familias no se enemistaran por este asunto. Luego le envió un mensaje a Soyun. Le dijo que pasara lo que pasara, él nunca la abandonaría. También le pidió que comiera a tiempo. Al día siguiente, Soyun fue a la empresa para encontrarse con su novio. Tae-woo quería saber por qué Soyun había actuado así el día anterior, pero Soyun no podía decirle la verdad. Sentirse incomprendida y no poder expresar su dolor la hacía sentir muy mal. Tae-woo había dicho una vez que lo más preciado era lo que no se podía ver. Lamentablemente, no podía demostrarlo, por lo que se sentía impotente. El presidente Wu, en el centro comercial, creía que nada sucedía sin motivo. Recordó la escena en la que vio a Soyeon en la fiesta de compromiso. Concluyó que este asunto tenía que ver con Soyeon. Cuando Soyeon vio que era el presidente Wu quien la llamaba, no pudo evitar ponerse nerviosa. Sabía muy bien que no podía meterse con él. Por supuesto, Soyeon no iba a admitir que había estado en la fiesta de compromiso de Soyun. Esto reafirmó aún más las sospechas del presidente Wu. Aesop le preguntó a su marido qué estaba diciendo. El presidente Wu tranquilizó a su esposa y le dijo que no se alterara. Cuando se enteró de que Soyun le había donado el hígado a Mino, se quedó muy sorprendido. Aesop le preguntó inmediatamente a su marido cómo conocía a Mino. Entonces se enteró de que Mino y su hija trabajaban en la misma empresa. Al día siguiente, Aesop fue a la empresa donde trabajaba su hija. Quería darle una lección a Mino. Ese desagradecido, Aesop no esperaba encontrar allí a Kate. Kate le dijo inmediatamente que Mino no estaba en la oficina. A continuación, llevó a Aesop al aparcamiento subterráneo. En ese momento, solo quería que Aesop se marchara de allí. Mino era su marido y no podía permitir que Aesop lo descubriera. Sin embargo, ocurrió un imprevisto. En el coche de Kate había una foto de los tres juntos. En ese momento, rezó para que Aesop no la viera, pero el cielo no estaba de su lado. Aesop no podía creer que Mino la hubiera abandonado a ella y a su hija para casarse con Kate. En su furia, le dio una bofetada a Kate. Mientras forcejeaban, Aesop fue empujada al suelo por Kate. En ese momento, el problema de arritmia de Aesop volvió a aparecer y necesitaba tomar su medicación inmediatamente. Cuando Kate se disponía a darle la medicina, dudó de repente. Si Aesop fallecía, sería mejor para Mino y para ella. Kate, esa mujer malvada, le quitó la medicina y se marchó en su coche. Soyun se sentía muy culpable, pensando que su madre había sufrido un shock por haber huido de la boda. No tenía más remedio que pedirle perdón a su madre. En realidad, no sabía que todo era culpa de Kate. Al poco rato, Kate llegó a la habitación. Soyun se sorprendió al ver a Kate. Kate mintió diciendo que había venido al hospital y que casualmente había visto al hermano de Soyun en la puerta. Así se enteró de que Aesop estaba enferma. En realidad, Kate había venido porque temía que Aesop despertara. Rezó en silencio para que Aesop no despertara, porque si no, ella estaría perdida. Tae-woo se enteró de la noticia y se apresuró a ir al hospital. Soyun, al ver a su novio, no pudo contenerse más. En ese momento, tenía muchas ganas de llorar. Sentía que había sido muy injusta con su madre durante todos estos años. Tae-woo entendía perfectamente cómo se sentía Soyun en ese momento. Ahora solo deseaba que la madre de Soyun se recuperara pronto. Después de calmarse un poco, Soyun pensó que era muy extraño el lugar donde se había desmayado su madre. ¿Por qué había aparecido su madre en el aparcamiento subterráneo de la empresa? ¿Acaso había ido a ver a su exnovio Mino? Tae-woo decidió ir a la empresa para preguntar y averiguar con quién se había reunido su futura suegra. Tae-woo llegó a la empresa con la intención de ir a ver a Mino, pero este ya se había marchado. Preguntó a la secretaria de Mino si había visto a una mujer de mediana edad el día anterior. La secretaria le dijo que sí, que había venido una mujer de mediana edad, pero que se había marchado rápidamente con la esposa de Mino. En ese momento,
Kate volvió al hospital. Quería ver si Ae Sook había mejorado. So-Yun se extraña de que su mejor amiga se preocupe tanto por su madre. Kate dice falsamente que siempre ha considerado a Ae Sook como su propia hija. No deja de rezar para que su tía se despierte pronto. So-Yun se siente realmente conmovida por las palabras de Kate. En ese momento, Eunmi, otra amiga de So-Yun, la llama. Eunmi había sido empujada por Kate por las escaleras hacía algún tiempo, pero afortunadamente se había recuperado. Finalmente, tras las insistentes súplicas de Kate, no había tomado medidas legales. Eunmi tampoco había contado a nadie que había sido Kate quien la había empujado por las escaleras. Cuando se enteró de que la madre de So-Yun estaba en coma, también se preocupó de que Kate pudiera estar detrás de ello. Eunmi le contó inmediatamente a So-Yun que su caída por las escaleras no había sido un accidente. So-Yun se quedó en shock al saber la verdad. Las tres habían crecido juntas desde pequeñas. ¿Cómo podía Kate hacerle algo así a una amiga? De camino a la habitación, So-Yun recibió una llamada de su novio. Tae-woo le dijo que su madre estaba con Kate justo antes de desmayarse. So-Yun tuvo un mal presentimiento. Estaba segura de que Kate tenía algo que ver con el desmayo de su madre. Kate estaba sentada junto a la cama de Ae Sook rezando para que no despertara. No quería que la echaran de casa por culpa de lo sucedido. Ese día, So-Yun recuperó finalmente todos sus recuerdos. En su día, había estado dispuesta a donar parte de su hígado para salvar la vida de su exnovio. La madre de este la engañó diciéndole que les dejaría casarse una vez terminada la operación, pero cuando la anestesiaban para entrar en el quirófano, descubrió que su mejor amiga la había traicionado. En ese momento, odió con toda su alma a la familia de su exnovio. Ahora, su madre estaba en coma, inconsciente, por culpa de Kate. So-Yun se sentía muy culpable por no haber hecho caso a su madre, que se había esforzado tanto por impedir que donara el hígado a Mino. Pero So-Yun no hizo caso a su madre y se sometió a la operación, lo que la dejó en coma durante 3 años. Su madre vendió la casa de la familia para pagarle el tratamiento. So-Yun podía imaginar el sufrimiento que su madre había pasado durante todos esos años. Sin embargo, la familia de Mino se fugó al extranjero después de la operación. So-Yun juró ante su madre, que yacía inconsciente en la cama del hospital, que les devolvería con creces todo el daño que la familia de Mino les había causado a ella y a su madre. Mino ahora tiene una carrera muy exitosa. Sin duda, la persona más feliz es So-Yun. Para criar a su hijo, se ha esforzado mucho durante todos estos años. En ese momento, So-Yun se arregló cuidadosamente y condujo el coche que su padrastro le había comprado. So-Yun ya no era la cenicienta que todos maltrataban. Ahora era la única hija del presidente de una importante empresa de cosméticos. La familia estaba celebrando el ascenso de Mino. No podían imaginar que estaban a punto de atravesar una tormenta. Antes de vengarse, So-Yun rompió con su novio, aunque lo amaba profundamente. No tenía otra opción. Solo sin ese lastre podría dedicarse por completo a su venganza. So-Yun se enfureció al ver a la familia Mino cenando. Juró en secreto que esa familia pagaría por lo que le habían hecho. Cada vez que veía que su madre no daba señales de despertar, So-Yun sentía un dolor insoportable. Le cuenta a su padrastro que va a llevar a cabo su plan de venganza. Necesita la ayuda de su rico padrastro para algunas cosas. El presidente Wu no quiere que So-Yun haga eso. Vengarse de alguien puede hacerle daño a ella también. No quiere que So-Yun sufra ningún daño. Pero So-Yun está decidida y no escucha a nadie. Ese día, So-Yun choca el coche a propósito y llama a Mino. Mino llegó al lugar del accidente y le dijo a So-Yun que esperara en su coche. Luego se subió al coche y le dio un gran abrazo a So-Yun. Mino estaba muy curioso por saber por qué So-Yun no había pedido ayuda a Tae-woo. So-Yun le contó que había roto con Tae-woo. Al oír esto, Mino se quedó un poco sorprendido. So-Yun le preguntó a Mino si podía llamarle cuando estuviera triste. Mino no dijo nada. Solo le dijo que se fuera a casa. So-Yun seguía sumida en su venganza y se sintió como si Tae-woo hubiera estado esperando frente a su casa. Durante mucho tiempo, Tae-woo estaba muy deprimido últimamente y no entendía por qué So-Yun había cambiado tanto de repente. So-Yun, para que él se rindiera, le dijo cosas aún más hirientes. A continuación, So-Yun sacó el objeto que simbolizaba su amor y lo rompió en pedazos. En ese momento, Tae-woo se sintió muy triste. No dijo nada y decidió marcharse en silencio. Ese día, Kate vio el mensaje y se asustó tanto que se hizo pis encima. La persona le pedía que se reuniera con ella en el lugar donde había incriminado a la madre de So-Yun hacía poco. Kate pensaba que nadie la había visto haciendo algo tan horrible. No se imaginaba que todo había sido obra de So-Yun. Cuando Kate llegó a la puerta de la cámara frigorífica, esta se abrió sola. A continuación, la persona que estaba detrás la empujó dentro, en un lugar tan apartado. El resultado era previsible. En ese momento, Kate estaba muerta de miedo. Por mucho que gritara, parecía que no servía de nada. Hoy era Navidad, y Kate había quedado con su marido para cenar con su hijo. Sin embargo, Mino no conseguía contactar con Kate. En ese momento, So-Yun apareció de repente. A continuación, le contó que su madre estaba enferma. Mino se sintió muy confundido al oírlo. Kate llamó por teléfono para pedir ayuda, pero no había señal. En ese momento,
Se sintió un poco desesperada. Era muy joven y no quería morir allí. Soyeon estaba muy enfadada porque no podía contactar con Kate. En ese momento, se arrepentía un poco de haber dejado que Kate volviera a trabajar en la televisión. Pensaba que Kate se había olvidado de que tenía un marido y un hijo a los que cuidar por culpa del trabajo. Soyeon llamó para que dejaran salir a Kate. En ese momento, Kate estaba temblando de frío. Al ver que se abría la puerta, sintió que había escapado de una gran desgracia. Al día siguiente, Soyeon fue a la oficina de Mino para regalarle una planta. Ella conocía muy bien los gustos de Mino. Estos pequeños gestos hicieron que Mino recordara el pasado que habían compartido. Algunas cosas cambian sin que nos demos cuenta. El primer amor suele ser el más difícil de olvidar. Kate presentaba un programa benéfico en la televisión. Sin embargo, su compañero de programa, que no sabía de dónde había sacado el rumor, dijo que el marido de Kate había recibido un trasplante de hígado. Además, dijo que la donante había sido Kate. Al oír esto, Kate se puso muy nerviosa. Inmediatamente preguntó a su compañero de dónde había sacado ese rumor. Este pensaba que era muy romántico que Kate y Mino tuvieran el mismo órgano. Kate se apresuró a explicar que ella no era quien había donado el hígado. Una vez terminado el programa, Kate no pudo esperar para preguntarle a su compañero por qué había dicho eso en el programa. Él respondió que solo había seguido el guión que le había dado la dirección de la cadena de televisión. Si tenía algún problema, le dijo a Kate que se lo planteara a la dirección. La expresión de desprecio de su compañero enfureció a Kate. Al llegar a casa por la noche, Kate recibió una bronca de su suegra. Ahora, ni Kate ni su suegra quieren que Mino sepa que quien le donó el hígado fue Soyeon. Kate se siente injustamente tratada y agraviada. Ella es la primera en querer que este asunto no salga a la luz. Está convencida de que alguien está tratando de tenderle una trampa. En este momento, sospecha aún más que Soyeon ha recuperado la memoria. Justo entonces, recibe otro mensaje de texto en su teléfono. Kate se apresuró a acudir al lugar acordado. El hombre era su exnovio. Su petición era muy sencilla. Quería que Kate se divorciara. Era una orden de Soyeon. Ahora los dos se habían unido para vengarse de Kate. Cuando Kate vio a su exnovio delante de la puerta de su casa, se asustó mucho. Le gritó que se marchara de allí. Junhee dijo que había sido invitado. En ese momento apareció el marido de Kate. Junhee era precisamente el invitado de Mino. Kate nunca hubiera imaginado que el invitado de su marido fuera su exnovio. En ese momento, se sentía como en una jaula, temiendo que su exnovio dijera algo que no debía. Hace 3 años, Kate lo abandonó y le hizo perder su trabajo. Por suerte, esa noche Junhee no dijo nada inapropiado. De lo contrario, su suegra podría haberla echado de casa. Cuando Junhee se marchó, el hijo de Kate salió corriendo. Al ver al niño, pensó que se parecía mucho a él. Su instinto le decía que ese niño podía ser su hijo. Kate no quería que su exnovio tocara a su hijo. Rápidamente lo tiró hacia ella. A continuación, Junhee llamó a Soyeon para informarle de la situación. El objetivo de Soyeon era que Kate sintiera poco a poco lo que era perderlo todo. Junhee cogió unos pelos del hijo de Kate para hacer una prueba de ADN. Sin embargo, en ese momento, Kate lo persiguió y le dio una bofetada. Junhee volvió a afirmar que quería que Kate experimentara el abandono. Kate dijo que la relación entre ella y su marido era más estable y sólida de lo que Junhee imaginaba. Nunca llegaría al divorcio por una traición tan insignificante de Junhee. Junhee preguntó qué pasaría si Tom no fuera el hijo de Mino. Sin duda, lo que más le importaba a Kate en ese momento era su hijo. Por él, estaba dispuesta a mantener la familia unida. Ese día era un día muy feliz para la familia Kate. Mino fue nominado para ser el futuro sucesor del grupo. Mientras toda la familia celebraba feliz, Mino parecía distraído. Soyeon inmediatamente le preguntó a su hijo qué le pasaba. Mino fue al estudio y llamó a Soyeon con impaciencia. Sentía que estar con Soyeon era lo que más feliz le hacía en ese momento. Soyeon le dijo que no podía salir en ese momento. Le dice a Mino que la espere mañana en la oficina. Soyeon también se encuentra con algunos problemas en el trabajo. Descubre que el mayor patrocinador no ha transferido el dinero. Además, este patrocinador es la empresa del padrastro de Soyeon. Cree que es necesario visitar la casa de la otra parte. Soyeon se entera por la niñera de que Ae-sook está enferma. Ae-sook ha recuperado la conciencia, pero aún no puede hablar y no puede mover las piernas. Soyeon le dice algunas palabras que la provocan y ella aprieta los puños con fuerza. Soyeon, al enterarse de la situación, regresa rápidamente. Cuando oye a su madre llamarla, se emociona mucho. Sin embargo, el estado de Soyeon preocupa mucho a su madre. Ae-sook no quiere que su hija se deje llevar por el odio. Soyeon le dijo a su madre que nunca perdonaría a la familia de su exnovio. Kate no se esperaba que su exnovio sacara una bolsa con varios cabellos. Junhee afirmó que esos cabellos eran de Tom. Kate no estaba segura de si su hijo era del exnovio. Deseaba con todas sus fuerzas que su exnovio desapareciera para siempre de este mundo. Al llegar a casa, se apresuró a meter los cepillos de dientes de su hijo y de su marido en sendas bolsas para llevarlos a hacer una prueba de paternidad. Alguien toma una foto de Kate cuando llega al centro de análisis de ADN. Si su suegra se entera de esto, es muy probable que la echen de casa. Kate nota que su marido está actuando de forma extraña últimamente. Cuando su hijo juega con el móvil de su padre, este se enfada mucho. Normalmente, su marido adora a su hijo,
Por la noche, Kate no puede dormir en la cama. Está muy curiosa por saber qué hay en el móvil de su marido. Aprovechando que su marido estaba dormido, decidió investigar. Pero, para su sorpresa, el móvil tenía contraseña. En ese momento, pensó que su marido debía de ocultarle algo. Ese día, Mino recibió un correo electrónico. Cuando vio el contenido, se quedó sorprendido. No entendía por qué tenía que reunirse a solas con ese hombre. Mino envió a alguien a investigar al exnovio de Kate. Quería saber qué había hecho en el pasado. Hoy era el día en que se darían los resultados del test de paternidad. Kate estaba muy nerviosa. Tenía mucho miedo de que el resultado fuera el peor. Cuando Kate se disponía a mirar, su marido volvió a casa antes de lo previsto. Cualquier hombre que viera eso se pondría furioso. Lo que más temía Kate era que su marido se enterara de esto. El resultado de la prueba demostró que Tom era hijo de Mino. Esto tranquilizó un poco a Mino. Sin embargo, ya no confiaba en su mujer. El detective le dijo a Mino que el exnovio de su mujer había sido abogado. Al enterarse de la verdad, Mino quería morirse. Hace 2 días invitó al exnovio de su esposa a su casa. En este momento, Mino se siente como si lo hubieran engañado y tomado por tonto. Aunque ya es muy tarde, quiere reunirse con el exnovio de su esposa. Kate le pregunta a su marido con quién va a salir. So-yoon ve el comportamiento de su nieto y piensa que no se parece en nada a su hijo. Kate es muy sensible y un comentario casual de su suegra la pone muy nerviosa. Si su suegra se entera de eso, es posible que la echen de casa inmediatamente. Mino queda con el exnovio de su esposa en un bar. Le pregunta a Junee cuál es realmente su intención al acercarse a él. Junee no se anda con rodeos y le dice directamente que quiere vengarse de Kate. Kate aprovecha que su marido no está en casa para rebuscar en la papelera del estudio. Quiere ver los resultados de la prueba de paternidad inmediatamente. O se volverá loca. Por suerte, el resultado es el que ella esperaba. El niño es de su marido. Mino, al llegar a casa, le pide el divorcio directamente. So-yoon está algo nerviosa. Sabe que esta vez su marido va en serio. Mino llama a So-yoon y le dice que se arrepiente mucho de haberse casado con Kate. Quiere poner fin a este matrimonio erróneo lo antes posible. Sin embargo, So-yoon cree que el castigo a Kate no es suficiente. Tiene que quitarle todo lo que le importa. Ese día, So-yoon aprovechó que Tae-woo no estaba para mirar a escondidas su teléfono móvil. Sin embargo, cuando vio la pantalla del teléfono, sintió una gran decepción. La foto de fondo de la pantalla del teléfono de Tae-woo era una foto de los dos juntos. Pero ahora había desaparecido. En el programa presentado por Kate, So-yoon había invitado a una invitada especial. Esta invitada tenía una historia similar a la de So-yoon. Ambas habían sido traicionadas por su mejor amiga. Después de donar su hígado al hombre que amaban, fueron abandonadas por ellos. Al final, el hombre se casó con la mejor amiga de la mujer. Kate escuchó la historia de la invitada y se puso muy nerviosa, porque la mala de la historia, la mejor amiga, parecía estar inspirada en ella. A medida que avanzaba la entrevista, Kate perdió un poco la cabeza. Empezó a discutir con la invitada en directo. El director del programa, al ver que la situación se estaba descontrolando, pidió a sus compañeros que terminaran la entrevista rápidamente. En ese momento, Kate ya había perdido por completo la razón. Le preguntó a la invitada si la había enviado So-yoon. El director de la cadena de televisión reprendió a Kate por excederse. Kate probablemente perdería su trabajo en la cadena de televisión. En ese momento, So-yoon estaba trabajando. Ella sabía que Kate iría a buscarla. Kate le preguntó directamente a la mujer si So-yoon la había enviado. Tae-woo escuchó la conversación y lo entendió todo. Por fin entendió por qué So-yoon había roto con él. En realidad, no era que So-yoon no lo quisiera, sino que temía involucrarlo. Tae-woo se sintió un poco triste al pensar en ello. Debía de ser muy doloroso para So-yoon soportar todo eso sola durante estos días. Ese día, Kate volvió a recibir una fuerte bofetada de su suegra. So-yoon la interrogó sobre quién era ese hombre llamado Junee. Kate se puso muy nerviosa al oír ese nombre. Se apresuró a decir que solo eran amigos. So-yoon le preguntó que si solo eran amigos, ¿por qué habían hecho la prueba de paternidad? Aunque ya sabía cómo eras antes de casarnos. No pensé que fueras tan desvergonzada. So-yoon le preguntó a Kate quién era el padre de Tom. Kate insistió en que Tom era hijo de Mino. So-yoon ordenó a Kate que se fuera de la casa. Kate quiso preguntarle a su exnovio qué le había dicho a su suegra. Junee dijo que solo le había contado la verdad a So-yoon. Además, le dije que si no aceptaba mis condiciones, revelaría la verdad. Ahora las cosas parecen empeorar cada vez más. Su marido quiere divorciarse de Kate. Su suegra quiere echarla de casa. La vida que Kate había construido con tanto esfuerzo parece estar a punto de desmoronarse. Al día siguiente, cuando volvió del trabajo, descubrió que su maleta estaba en la puerta. So-yoon dijo que no tenía una nuera como Kate. Junee llamó a So-yoon para chantajearla. Kate inmediatamente le suplicó perdón a su suegra. Dijo que todo era culpa suya. Kate se dio cuenta de que su hijo Tom no estaba en casa. So-yoon le dijo que había enviado a Tom a casa de unos parientes. Al oír esto, Kate no pudo contener sus emociones. Se arrodilló y suplicó a su suegra que la perdonara. Cuando Mino regresó,
No dijo ni una palabra en defensa de Kate. Él también pensaba que era mejor para todos que Kate se marchara. Kate suplicó a su marido que la ayudara. Para sorpresa de Kate, su marido dejó caer un joyero. Minho ya no tenía nada que perder. Le dijo a Kate que después del divorcio se iría a pedirle matrimonio a Soo-yoon. Al oír las palabras de Minho, Kate sintió que el cielo se le caía encima. ¿Acaso el castigo había llegado tan rápido? Kate llegó a su trabajo y se dio cuenta de que sus compañeros se comportaban de forma extraña. Resultó que se habían publicado las fotos que había tomado en el centro de pruebas de paternidad. Como presentadora de televisión, era una figura pública. La divulgación de esta noticia negativa tuvo un gran impacto en Kate. Su jefe le dijo que no fuera a trabajar al día siguiente. Kate le preguntó a su exnovio qué quería. Junhee le dijo que podía detener su venganza en cualquier momento, pero que otras personas no pensarían lo mismo. Kate no podía creer que Soo-yoon, a quien había maltratado, fuera tan capaz. Junhee llamó a Soo-yoon y le dijo que Kate estaba como loca. Él ya le ha dicho a Kate quién es el responsable de todo esto, tal y como le pidió Soo-yoon. Cuando Kate llega en coche a la empresa donde trabaja Soo-yoon, él ya la está esperando. Kate quiere atacarlo, pero Soo-yoon se lo impide. Soo-yoon quiere destrozar a Kate psicológicamente. Se burla de ella diciéndole que no solo no tiene el amor de su marido, sino que además su suegra la maltrata constantemente. Kate, destrozada, le pidió a Soo-yoon que se callara. Finalmente, las palabras de Soo-yoon la llevaron a la locura. Eso era parte del plan de Soo-yoon. Quería que Minho viera la escena. Minho salió corriendo para proteger a Soo-yoon. Inmediatamente, le dio una bronca a Kate. Kate lloró y le suplicó a Minho que no la malinterpretara. Minho, enfadado, le dijo a Kate que se fuera de su vista. Ahora, cada vez que ve a Kate, siente náuseas. Soo-yoon le dice a Minho que no se enfade, que no es culpa de Kate. Su objetivo es destruir a Kate psicológicamente. La humillación de hoy será algo que Kate nunca olvidará. Kate vuelve a casa y empieza a romper cosas. Tom se asusta al ver a su madre así y se pone a llorar. Los gritos del niño despiertan a Soo-yoon. Soo-yoon pensó que el estado mental actual de Kate no era adecuado para cuidar de un niño. El niño era el único apoyo emocional de Kate. Si se separaba de él, Kate podría volverse loca. Tae-woo ya sabía que Soo-yoon estaba vengándose de aquellos que le habían hecho daño. No solo no iba a impedirlo, sino que iba a ayudar a Soo-yoon a hacer justicia. Tae-woo llevó a Soo-yoon al gimnasio de boxeo. Desahogarse de vez en cuando era bueno para la salud física y mental. Los familiares de Soo-yoon se alegraron mucho al ver que los dos parecían haber hecho las paces. Sabían que Tae-woo era una persona excepcionalmente buena. Además, Ae-sook se había recuperado por completo. Si Soo-yoon y Tae-woo se casaran pronto, sería perfecto. Sin embargo, Soo-yoon seguía sin poder olvidar el rencor. Esto preocupaba mucho a Ae-sook. Ella esperaba que Tae-woo cuidara más de Soo-yoon. Tae-woo le dice a Ae-sook que no se preocupe, que él protegerá a Soo-yoon. Ae-sook también desea de todo corazón que su hija abandone el odio y viva feliz con Tae-woo. Cuando Kate llega a casa, descubre que han cambiado la contraseña de la puerta. Por mucho que llama, su suegra no le abre. Kate, sin otra opción, acude a la administración del edificio en busca de ayuda, pero la administración tampoco puede hacer nada con una puerta que se abre con un código. Mientras Kate discute con el administrador, su cuñada regresa a casa. June, al llegar, pregunta a su madre si le ha cambiado el código de la puerta sin decírselo a Kate. Kate le pregunta a su suegra si lo ha hecho a propósito. Soo-yoon no quiere que Kate siga en esa casa, así que le pide que cambie el código de la puerta principal. Kate no se iría tan fácilmente. Sabía que si se iba, tal vez nunca podría volver. Todavía amaba a su marido y aún más a su hijo, aunque ya había iniciado los trámites de divorcio. Al menos ahora podía ver a su marido y a su hijo todos los días. No importaba lo que dijera su suegra, ella no se iría de esa casa. En ese momento, la madre de Kate regresó del extranjero y encontró a Minho. Minho se sorprendió mucho al saber que esa señora era la madre de su esposa. La madre de Kate había venido a pedirle dinero a Minho. Justo cuando Minho se encontraba en un aprieto, apareció su madre. Soo-yoon también se sorprendió mucho al saber que era la madre de Kate, porque Kate siempre había dicho que su madre había muerto. La madre de Kate le dijo directamente que había venido a pedirle dinero. Soo-yoon le dijo que Kate ya estaba tramitando el divorcio con su hijo. Kate se enfadó mucho al saber que su madre le había pedido dinero a su marido. Resultó que la madre de Kate había hecho un trato con Soo-yoon. Ella revelaría todas las experiencias traumáticas de su familia. Además, grabaría todo en una grabadora y se lo entregaría a Soo-yoon. Con eso, Kate se vería muy perjudicada en el juicio de divorcio. En la disputa por la custodia de los hijos, Kate también se vería en una posición muy desfavorable. La madre de Kate recibió 200 millones de wons a cambio. Desde pequeña, Kate nunca había recibido el amor de su madre. Su madre era adicta al juego y destruyó toda la familia. Ahora, la aparición de su madre solo le causa dolor a Kate. Cuando Kate regresó a la casa de su suegro, descubrió que todas sus pertenencias habían sido retiradas. Soo-yoon le preparó un apartamento a Kate. Le pidió a la empresa de mudanzas que llevara todas las pertenencias de Kate allí. Le enviaría los documentos del juicio a través de su abogado. Si Kate también quería terminar con esto lo antes posible, lo mejor era que firmara sin protestar. Cuando Minho regresó a casa,
Lo primero que hizo fue quitar la foto de boda de ambos. Todo lo que había conseguido con tanto esfuerzo se había convertido en nada. En ese momento, Kate no podía hacer nada más que llorar. Todos tenemos que pagar por los errores que cometemos. Después de pasar por muchas dificultades, So-yoon finalmente se casó con el hombre que amaba. Su exnovio también asistió a la boda, pero se quedó en la distancia, mirando todo en silencio. Después de la boda, So-yoon era feliz en la casa de sus suegros. Sus suegros la trataban muy bien. Después de cenar, Tae-woo ayudaba a So-yoon con las tareas domésticas. Cuando su suegra veía lo enamorados que estaban, sentía envidia. La habitación que su suegra había decorado para ellos sorprendió a So-yoon. Era realmente preciosa y acogedora. Todo lo malo ya había pasado. Ahora So-yoon vivía feliz. Sin embargo, aquellos que habían hecho daño a So-yoon no tuvieron tanta suerte. So-yoon fue despedida por causar muchos problemas a la empresa al comprar materias primas de mala calidad. Esto agravó la relación entre ella y el suegro de So-yoon. So-yoon, como segunda accionista de la empresa, comenzó a reunir fondos para comprar la empresa y hacerse con el control. Durante este proceso, fue víctima de una conspiración que la dejó con una gran deuda. Ahora, los acreedores han enviado a alguien a su casa para cobrarle. Si no puede pagar, la casa y todos los objetos de valor de su familia serán embargados. Mino rompió con su madre cuando se enteró de que So-yoon fue quien le donó el hígado. No podía tolerar que su madre hubiera tratado así a So-yoon. Desde entonces, se mudó de casa e incluso renunció a su trabajo en el grupo empresarial. Al enterarse de lo que había pasado en su casa, Mino regresó rápidamente. La mansión ya no existe y ahora So-yoon solo puede mudarse a la pequeña casa que alquila su hijo. Este cambio es difícil de aceptar para cualquier persona. Todo esto es culpa suya. Ser tan cruel tiene sus consecuencias. Años más tarde, So-yoon tuvo gemelos. Además, junto con su marido, regentaba una panadería. Hacer comida deliciosa con la persona que ama era el sueño de ambos. Lo que So-yoon no esperaba era que Mino y Kate se reconciliaran. Mino era muy competente en su trabajo y fue invitado por el suegro de So-yoon a seguir trabajando en la empresa. Los rencores del pasado quedaron atrás y las relaciones entre todos se restablecieron. La bondad de So-yoon fue finalmente recompensada por el cielo. Rodeada de su familia, comenzó un nuevo capítulo en su vida.